los incas. ¿Qué nos traen los incas? Karim, ¿qué tal, Karim? William. Muy buenos días. Buenos días, Christian, Jair, Lázaro Amado. Vamos a iniciar con el mundo andino, la síntesis cultural, aquella cultura que trató de asimilar y sacar lo mejor, obtener lo mejor de cada cultura, de la cultura chavín, de la cultura nazca, de la cultura muchica, de la cultura pucará, huanca, guanaco, de la cultura chibú, chincha, chachapoyas, calcali, huanca, chantos. Los incas son esas síntesis, ¿no? Y me dejaron también síntesis su música. Esa música que a veces uno mucho olvida, porque dice, no, pues profe, el que no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Y tenemos que tener en cuenta siempre eso. A pesar que muchos rechacen, no les guste o no, tiene su humorístico. Y ese origen es andino. Y ese origen viene directamente desde nuestro país, de lo más profundo, y la historia se encarga de un rey. ¿Sí? Claro. Muy bien. Bueno, gracias por los créditos al señor Lucho Pepesana. No va a correr el copyright, sino va a decir, a ver, saco los copyright, no quiero tener problemas con el copyright. Muy bien, campeones, conversados. Profesor, con un breve repasito. Tenemos el repasito aquí en la pantalla, se te compartió este esquema y si no lo voy a tener que hacer el día de hoy. Tenemos, profesor, que avanzar con lo que respecta hoy día al Tahuantinsuyo. Nos vamos a apoyar hoy día de dos libros. Los estudiadores que vamos a invitar el día de hoy para que nos acompañen es María Roustorowski y el profesor Valdemar Espinosa Soriano. La profesora María Roustorowski ha escrito más de 24 libros y más de 150 artículos acerca de los incas, y el profesor Valdemar Espinosa ha escrito más de 20 libros y también más o menos ciento y tantos artículos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y justamente es el profesor que nos enseñó cuando estábamos en la universidad, y es el profesor que escribió este libro, Los Incas, donde en 5 años en España se puso a investigar todo acerca de los incas. En la universidad nos hemos hablado un montón. ¿Sí? Un montón, ¿no? ¿Quieres saber cómo comían, qué no hacían, qué cositas? Por ahí había muñecas, juegos, cómo jugaban los incas y todo ello. Lo vas a encontrar en ese material que lo puedes descargar en PDF gratis, creo. Así que vayamos, profesor. Esas son las dos fuentes que voy a utilizar. Profesor, sigamos. Cuando usted explicó en la clase pasada, habló de periodificación, ¿correcto? Sí, profesor. Sí, hablamos de periodificación. La periodificación de Guillermo Luz Velas y la de John Rowe. Te comenté que San Marcos casi siempre pide la de John Rowe, ¿cierto? La de los horizontes y los intermedios. Horizontes e intermedios. Los horizontes son periodos en los cuales una cultura se establece por una gran parte del territorio, ¿cierto? Tu profesor le llamó a esa cultura la cultura de los influencers, ¿cierto? Claro, profe, es como que la cultura fuese tan influencer y el primer influencer o cultura influencer en este periodo prehispánico, ¿cuál será? El primero. La primera cultura influencer de todas las culturas. ¿Cuál fue? ¿Caral? No, por el Caral estuvo, sí, es un estado plícito. ¿Pero quién será? ¿Wari, Incas o Chavín? ¿Cuál fue el primer horizonte? La cultura del primer horizonte. ¿Podrías colocarlo, por favor? No te va a costar nada, solamente vas a articular 5 letras. Chavín, ¿sí o no? Chavín, profesor. La primera influencer utilizando militares, ¿cierto? Utilizando la coerción militar, ¿correcto? ¿Estás ahí bien? ¿Sí? Utilizaron militares los chavín y con eso lograron conquistar a sus vecinos. ¿Así estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Es en serio? ¡No! ¡No! ¡No me digas que estoy bien! Araceli, Valerín, no me digas que estoy bien, porque no estoy bien, profe. No, es que está mal, profe, entonces ¿por qué dicta? No, me refiero a que no, Chavín no utilizó militares. Eso es falso. Si el profesor te dice eso, lastímalo con tu indiferencia. No utilizó militares. Lo que utilizó fueron sacerdotes con el miedo y el terror. El miedo. Ah, ya, profe, tiene razón, claro. No utilizaron militares, por eso era un estado teocrático. Sus sacerdotes eran obviamente niveles, ¿sí? Conocedores en lo que respecta a la astronomía, la agricultura, la hidráulica, en fin, un montón de conocimientos. Y recuerda que tenían que saber para que así no se pierda el vínculo de que son hijos de Dios, ¿no? Porque si dicen que son representantes de Dios y luego se llamarán hijos de Dios, profesor, lo que va a pasar aquí es que ellos tienen que seguir mejorando y perfeccionando su conocimiento para que no pierdan la fe, para que el pueblo no se sienta estafado y piensen que ellos pierden el poder de los dioses. Bueno, pero como toda cultura, Chavín cayó. Y cuando Chavín cae, profesor, aparecen otras culturas, como Gallinazo, Salinar, Vicús, Paracas y Pucará.
Profesor, ¿estas culturas aún tienen influencia de Chavín? Claro, tienen mucha influencia de Chavín. Muchísima influencia de Chavín. Fue la primera influencer, ¿no? Esto es algo así como cuando el día que tengas a tu primera enamorada o tu primer enamorado, que eso será mucho más adelante, obviamente, ¿no? Pero obviamente, pues, profesor, va a influir de cierta manera, a pesar que tú no quieras, va a influir. Va a influir de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, ¿sí? Hay que decirlo, pues no, sí, va a influir. ¿No? Es mentira decir, ay, no, nunca. En un momento va a influir, ¿no? Algún día crecerás, ¿no? Por eso se le llama a estas culturas que son influenciadas por Chavín, culturas puente o culturas chavinoides. Sin embargo, como te dije la otra vez, uno tiene que aprender a superar. Olvidar jamás vas a olvidar. No eres un robot para colocar al suprimir, ¿no? O control suprimir y olvidas algo, ¿no? Eres un ser humano y como eres ser humano, te vas a acordar de lo más sad y de lo más chévere. Pero recuerda, así te lastimen, así te dan anicos, así la vida te tire muchas piedras, tú tienes que aprender a superar. Y superar implica comprender de que te equivocaste. Y te equivocaste feo, como lo dicen los mexicanos, regacho. Te equivocaste un montón. Pero obviamente, la idea es que no lo vuelvas a hacer, ¿no? Por eso, profesor, aquí las culturas se dieron cuenta que Chavín se equivocó en algo. No utilizó militares. Yo te pregunto, la cultura mochica, la cultura nazca, la cultura tiahuanaco, ya ha superado a Chavín y por tanto van a realizar ¿qué? Teocracia o teocracia militar en sus dominios. Teocracia militar, porque la gente aprende, ¿no? La gente aprende. Como mamá, ¿te acuerdas que mamá que era Chavín la clase pasada aprendió, ¿te acuerdas? Se dio cuenta y te dijo, oye, te utilizaba el terror, ¿te acuerdas? Pero tú a pesar de eso, y dale, pues mi profe, y dale. Hasta que mamá dijo, ya vas a ver, y dijo estas palabras, ¿no? Esto me va a doler más a mí que a ti, ¿te acuerdas? Y fíjate, utilizó la teocracia militar. Es más, mamá en esta circunstancia ahora se convierte en una teócrata militar. Muy bien, y a este periodo John Wall le llamó intermedio temprano, ¿cierto? Aparecieron en diversas regiones, en Mochica, en la costa norte, Nazca en la costa central sur y en Tiahuanaco en el altiplano. Aunque también aparecieron otras culturas, pues te acuerdas, Huarpa en Ayacucho, Lima en Recuay en Ancash, y bueno, estas tres culturas como que pues que la gente no lo recuerda mucho porque dice que no son importantes. Bueno, Recuay es importante porque es la versión 2.3 de Chavín. O sea, los sobrevivientes de Chavín, seguro que te preguntaste, ¿cierto? Admítelo. Admítelo que te preguntaste, profe, Chavín cayó, ¿y dónde se fueron los sacerdotes de Chavín? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó con ellos? Recuay, hijo, Recuay. En Ancash, Recuay. Ahí se ubicaron en Recuay y ahí florecieron nuevamente. ¿Sí? Pero ya no con el esplendor de antes, ¿no? Porque tú sabes que ya no es lo mismo, señor. Ya no es lo mismo. O sea, antes fue maravilloso, Chavín, pero ahora, volver a empezar nuevo, ¿será lo mismo? Dime, quiero que seas sincero y sincera conmigo. ¿Será lo mismo comenzar de nuevo? Ya no, pues, ya no es como antes. Ahí está la cultura ritual. La cultura Lima, una cultura que también floreció, pues, aquí en el Valle de los Lima. Esta cultura Lima desarrolló una técnica llamada los adobitos. ¿Y por qué adobitos? Porque colocaba sus adobes como si fuesen una biblioteca. Como si estuviese jugando Minecraft, ¿no? Se le llamó la técnica de librero. Era la técnica utilizada por la cultura Lima. Y en Ayacucho los huarpas fueron bien pillines, porque aprovecharon que los nazcas estaban en decadencia, y cuando los nazcas estaban en decadencia por contradicciones internas, ya que los nazcas, pues, es normal que se ganen enemigos, ¿no crees tú? ¿Los nazcas era normal que se ganen enemigos? Claro, pues, profesor, porque los nazcas habían desarrollado una expansión militar a través, pues, de la violencia. ¿Te acuerdas que ellos utilizaban las cabezas trofeo? ¿Te acuerdas? Imagínate, estos nazquenses utilizaban las cabezas trofeo. O sea, dime si a tu antepasado lo ves ahí colgando de una cuerda, yo que sé, ahí, ¿no? En el templo de Cahuachi, en Nazca, y tú eres un descendiente de ese gran guerrero, ¿no te va a dar cuenta que tu antepasado haya sido sometido por los nazcas? Tienes odio indígena. Es normal que los nazqueses se hayan ganado enemigos. Los huarpa eran comerciantes. Si algún día te preguntan, ¿qué relación tenían los huarpas y los nazcas? Comerciaban, intercambio, trueque. Huarpa le entregaba llamitas y alpacas a Nazca. Nazca le entregaba frijol y payares a los huarpa. Había una relación comercial, pero lo que tú no sabes es que los huarpa aprovecharon esas relaciones comerciales para poder conocer, comprender cuáles son los puntos débiles y frágiles de la cultura nazca. Y cuando la cultura nazca esté vulnerable por contradicciones internas entre sacerdotes y militares, cuando la cultura nazca esté en problemas,
ahí los Huarpa van a dar la estocada final. Y los Huarpa lo hicieron, conquistando a los Nazca, asimilando a los Nazca, conociendo su policromía y horror al vacío. Comenzaron también las técnicas guerreras de los Nazca a ser asimiladas por los Huarpa. Los Huarpa hicieron lo que pudieron con lo que los Nazca, hicieron lo que quisieron con los Nazca. También le quitaron esa capacidad de los Nazca para hacer urbes o ciudades. Por eso los Huarpa asimilaron de los Nazca dos cosas principalmente: la policromía en su cerámica y el urbanismo, construcción de ciudades. Pero eso no queda ahí. Se fueron expandiendo más y más. Y llegaron hasta los límites del altiplano. Se toparon con la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco hizo resistencia. Al final hicieron un pacto. Y Tiahuanaco le dijo en la cara: no, por favor, tranquilo, hagamos algo. Mira, ¿sabes qué? Lleguemos a un vínculo comercial directo. Yo te presto mi dios Huiracocha, pero relaciones comerciales, por favor. No tenemos por qué pelearnos. Los Huarpa eran conscientes de que si vencían a los Tiahuanaco, tendrían que vérselas con los pueblos que estaban al sur del Perú, en Argentina y en Chile. Los reinos aymaras eran bravísimos, los guaraníes y los araucanos. ¿Tú te imaginas si estos pueblos que están aquí en Chile, en la zona de Tucumán, Argentina, si estos pueblos venían, profesor, prácticamente destrozaban a los Huarpa? Entonces los Huarpa se dieron cuenta que Tiahuanaco era útil y por eso dejó a Tiahuanaco con vida, ¿sí? Pero le asimiló ¿qué? ¿Qué asimiló de Tiahuanaco? ¿Qué le quitó a Tiahuanaco? Le quitó a su Dios, ¿sí? Ese Dios, ¿cómo se llama ese maravilloso Dios que aparece en la portada del Sol, en el quero y el pebetero de la cultura de Tiahuanaco? El Dios Huiracocha. Y el Dios Huiracocha, profesor, va a ser el Dios de la cultura o imperio Huari. Y aquí llegamos a otro nivel, pues, profe, porque los Huarpa ya no se van a llamar así. La fusión de los Huarpa, Nazca y Tiahuanaco formarán el imperio Huari. Y el imperio Huari coexistirá con Tiahuanaco. Por eso es normal que usted abra el libro de la CEP de San Marcos y diga: a ver, CEP de San Marcos, Horizonte Medio, Huari, Tiahuanaco. ¿Por qué aparece Tiahuanaco? Profesor estafador, me has mentido. No, Tiahuanaco surgió en el término temprano, pero convivió, coexistió, tuvo relaciones comerciales con los Huari, ¿ok? Y ya sabes por qué. Porque los pueblos que estaban al sur del Perú y Bolivia, en la zona de Chile, la Araucanía chilena y los tupi guaraníes, podrían haber destrozado los Huari, así que era mejor tenerlos como una barrera natural, ¿no? Muy bien, profesor. El imperio Huari desarrolló, pues, el urbanismo, ciudades cabeceras de región. Lamentablemente, el imperio Huari, a pesar que hizo cosas positivas por 200 hasta 300 años, lamentablemente el profesor entró en contradicciones. Es chévere la idea de descentralizar, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué es descentralizar? Hacer que cada ciudad cabecera de región tenga autonomía y, por tanto, cobrar tributo y, por tanto, someterlos ante un dios que es el dios Huiracocha. Eso estuvo recontra chidori. Sin embargo, oye, no le puedes pedir a ellos que todo el tiempo trabajen para ti. Todo ser humano buscará algún día trabajar para alguien, pero también buscará independizarse, ¿sí o no? Dime, tú cuando termines la carrera, ¿tú crees que como médico vas a ir de frente a tener tu consultorio? Yo soy sincero. Tú que vas a estudiar medicina, o tú que vas a ser ingeniero, ¿de frente vas a tener tu constructora? Dime, tú que quieres ser veterinario, cuando tú salgas de la universidad, ¿vas a tener tu consultorio, o tu área, chévere? Tú que quieres odontología, ¿tú quieres tener tu consultorio? No, profe, vas a tener que trabajar para alguien, para ganar, ¿qué? Experiencia, y saber cómo se maneja el negocio. Y cuando ya tengas un capital rentable y tu experiencia, ¿qué harás? Recién podrás ser autónomo de tu propio negocio, o de tu propia profesión, consultorio, consultora, hospital, clínica. ¿Me dejo entender? ¿Entendiste la idea? Porque tiene razón, ¿no? Claro, salgo de la universidad, voy a trabajar para alguien, gano experiencia y luego me independizo. Sí, busco autonomía. Claro, profe, tiene razón, tiene mucho sentido. Ellos hicieron lo mismo, pues. Tiene lo mismo. Lo que hicieron las ciudades cabeceras de región fue en su momento servirle a los Huari, pero luego aprendieron las tácticas guerreras de los Huari. Aprendieron que Huari son vulnerables en algunos aspectos. Y cuando los chancas invadieron a los Huari, estas cabeceras de región que estaban por todos lados del Perú buscaron su autonomía. Y más un fenómeno del Niño que destrozó pues la economía de los Huari, al final se formó un intermedio tardío. El intermedio tardío, compuesto por la cultura chincha, la cultura chimú, chachapoya, reinos aymaras y los chancas, ¿cierto? Recuerda que en el intermedio siempre aparecen las culturas regionales. Entre ellos destacan los incas en su fase 1, hoy ya veremos eso. Los incas en su fase 1 van a comenzar a desarrollarse a través de ¿qué? De alianzas matrimoniales.
Hoy día explicaremos por qué existía la poligamia en la clase élite y la endogamia en las clases bajas. Segundo, una vez que se formaron alianzas, profesor, alianzas matrimoniales tan fuertes que hicieron que los incas tuviesen un montón de amigos leales. Y es por eso que los incas comenzaron a crecer así. ¿Cómo, profe? Dilo, dibújalo. Acá, mira. Uy, profe, peligroso, ¿ah? Peligroso porque ya los incas están ¿en qué fase? Están en la fase 2, han hecho muchos amiguitos. Pero aquí se encuentran con el pueblo que está ubicado en la zona afuera de las Guaylas. Mira, ¿cómo se llama este pueblo guerrero? Que le encanta chancar. ¿Cómo que chancar? ¡Los chancas, mi profe! ¿Te acuerdas los chancas? Claro, profe, los chancas. Ya, ¿qué hicieron los chancas? A los chancas les conviene que los incas sigan avanzando. A los chancas les conviene que los incas sigan teniendo amiguitos. No, profesor, porque ese sistema de alianzas más adelante podría generar que los chancas tengan competencia y los chancas lo quieren dominar todo. Por eso que los chancas van a iniciar una expedición para exterminar a los incas. Justo cuando los chancas van, no, para exterminar a los incas, estaba un inca que es recontravago, lo curioso llamado Huiracocha. Encima se puso el muy patán, se puso el nombre de un dios aludiendo de que cuando se soñó dijo, hoy ya me soñé, manda, hoy ¿sabes qué? Me habló Huiracocha. ¿Y qué te dijo? Que a partir de ahora lleve su nombre. Se puso el nombre de Huiracocha para tener así, arrodillados a todos los pobladores de esa época que dominaban los incas. Pero aunque no lo creas, ese inca Huiracocha se quitó, se fue, se largó, abandonó a su pueblo cuando más lo necesitaba. Pero apareció ahí un gran guerrero, Cusilupanqui, jovencito, ponle 22 añitos, ¿sí? Dice jovencito de 22 añitos le hizo frente a los chancas, pero no él solito, ¿para qué te voy a mentir? Él lo que hizo fue algo muy bueno, solicitar, enviar chasquis rápidamente a los pueblos vecinos para que le digan, ¡oh, vecino! ¡Nos están atacando! ¡Recuerden que hemos formado alianza! Entonces los vecinos, ¿qué harán? Bien? ¿Qué harán los vecinos? ¿Ah? ¿Los vecinos te apoyarán o no? Pues hay alianza, pues tú sabes que en esa época es reciprocidad, tú me ayudas, yo te ayudo. Así que las alianzas ahí fueron importantes, porque las alianzas dijeron, no nos conviene que ganen los chancas. Si ganan los chancas, entonces los chancas son más peligrosos que los incas. Los incas son respetuosos, son diplomáticos. Así que los vecinos ayudaron a los incas y los chancas fueron destrozados. ¿Sí? Una vez que fueron destrozados los incas los someten y los obligan a pelear, pero ahora para su bando. Los dividen y todo ello. Oye, ¿te imaginas? Los chancas eran como los espartanos en Grecia. ¿Te acuerdas de los espartanos? Esto es, ¿te acuerdas de Leónidas? Esparta, igualito, eran los chancas, como que la versión espartana ¿no? de los Andes. Oye, una vez que tú tienes a los chancas en el poder, dime, ¿será más fácil poder expandirte, sí o no? Son tus militares, tú los sometes. Y si no te hacen caso, agarras a su momia y la incendias. Eso lastima. Seguro te preguntarás, profesor, ¿y cómo los incas pudieron dominar a tal pueblo chanca? ¿Cómo le harían? O sea, si yo fuera un chanca y me tiene dominado y que hoy todos los chancas eran más orgullosos que Vegeta. Si yo soy bien orgulloso, ¿cómo harían para que mi orgullo sea pisado? Son más orgullosos que Scanor, imagínate. O sea, ¿cómo vas a someter a este pueblo que es recontra soberbio? Entonces, ¿qué hizo los incas? Sencillo, pues. El inca tocó tu corazoncito. ¿Cómo tu corazoncito? Los chancas podrán ser muy guerreros, pero ellos tienen a un ancestro, que es justamente una momia. A esta momia se llama Uxcovilca. Uxcovilca es la versión, pues, más sagrada de los chancas. Y los incas lo que hicieron en esa batalla sangrienta llamada Yaguarpampa, gracias a sus vecinos que vencieron, en esa batalla los incas le quitaron su momia a los chancas y la encerraron a esa momia. La tenían cautiva esa momia. Y amenazaron a los chancas que si se rebelaban u osaban atacar a los incas, ellos quemarían a su momia. Quizás tú digas, profe, es una momia. No es momia, es la momia. Es su ancestro. La momia le da identidad. Es como tu DNI. O sea, te da identidad. Si tu momia se calcina, la quema, los chancas como esencia no existen. Quizás te es difícil entender esto, porque quizás eres una persona moderna. Pero sin su momia, sin su ancestro, esa sociedad ya no existe y por tanto se desvirtúa y por tanto cuando muera no sabe a dónde va a ir y esa desesperación lo carcome. Yo te pregunto, si tú fueras chanca, ¿desobedecerías a los incas?
conociendo que ellos van a quemar a tu momia? ¿Sí o no? Bueno, yo no lo haría, porque tendría que pensar como un chanca de la época. Entonces, profesor, comenzaron a dominar otros pueblos. Y así avanzaron, ¿no? Dominaron a los chinchas, chimuchas, chapoyas y los reinos aymaras. Sin embargo, profesor, después de esta victoria de los chancas, los incas ya han evolucionado y están en su fase 3. Y hoy hablaremos de esa maravillosa fase, que es la fase del Tahuantinsuyo, cuando los incas lograron dividir su gran imperio en 4 suyos. Ya eso John Rawls le ha llamado el horizonte tardío. Muy bien, hasta aquí más o menos entendiste, le pusimos pasión como para que entiendas un poquito este preámbulo, ¿no? Porque es importante que sepas las culturas así, ¿ya? ¿Cómo? ¿Te fue bien? ¿Sí? ¿Mazo? Ya. Que no lo crees aquí ese calor, porque tengo un cuarto encerrado. Ya. Ahora escucha. Prométeme algo. Por fin. ¿Ya? Ya sabes ahora cómo se desarrollaron las culturas. Prométeme algo, porque yo sé que el curso no lo puede hacer por el poco tiempo. Si ya sabes cada característica general de las culturas, ahora viene tu trabajo. Estudia a fondo cada cultura. Ya sabes que Chavín fue una cultura influencer. Investiga cuáles fueron sus manifestaciones, escultura, tipo de cerámica. Haz eso, campeón. La idea de este curso, verano, es un curso donde te tenemos que motivar haciendo que lo general sea lo más importante, para que luego tú tengas la curiosidad. ¿A poco no quieres saber qué hicieron los guaros? ¿A poco no quieres saber si los chavines tenían otros dioses aparte de los que te he mencionado? Ay, investiga. ¿Ok? Muy bien. Bueno, profesor, sigamos, profe, vamos aquí. ¿Y dónde nos vamos? Nos vamos directamente al maravilloso mundo de Tahuantinsuyo. Muy bien. Los incas. Los incas. Los incas son una síntesis de las culturas andinas. Profesor, ¿qué es una síntesis? Una síntesis es una unión, una fusión, es lo mejorcito, es el resumen, es lo ecléctico, es lo más importante de cada cultura. Es una síntesis de las culturas andinas. Los incas perfeccionaron las técnicas de los chavines, de los mexicas, de los nazca, de los huari, y todo ello. Por ejemplo, los incas no fue el primer imperio, y tú y yo lo sabemos. El primer imperio fueron los Wari, y los Wari se equivocaron, ¿cierto? ¿En qué se equivocaron los Wari? En darle mucho poder ¿a quiénes? A los jefes de las ciudades cabeceras de región, ¿correcto? ¿Así me dejo entender? ¿Sí? Los Wari cometieron el error de confiar mucho en sus jefes cabeceras de región. ¿Tú crees que los incas van a confiar en sus funcionarios? ¿Tú crees que el inca va a confiar en el curaca? ¿Tú crees que el inca va a confiar en el tocricot, Apunchi? No. Para eso establece un sistema llamado el Tucuy, Tucuy, Ricuy. ¿Te acuerdas? El que todo lo ve. Era un encargado, tipo el grupo Terna, que hacía por todo el Tahuantinsuyo, para observar cómo estaba la cuestión. Y no iba vestido de inca, era el hermano del inca. Iba vestido como mendigo, para ver, pero si realmente las cosas son como son. Entonces, si te cuenta, o sea, los incas son más hábiles, pues. Pero te diste cuenta, aprendieron del error. Oye, hijo, hija, tú que me estás escuchando, si los incas aprendieron del error, ¿por qué tú no puedes aprender del error? Por favor, la historia te ayuda. Sigue. Periodo horizonte tardío. Claro, el horizonte inicial o temprano fue Chavín, el medio fue Wari y el tardío fueron los incas. ¿Sí? Tardío, ¿no? Porque tarde o temprano te das cuenta de la verdad. Características. Profesor, ¿fue un estado expansionista militarizado? Pues claro que sí, profesor. ¿Por qué expansionista y militarizado? Profesor, para expandirse utilizó a los militares. Profesor, su palabra lo dice. Correcto. Segundo, estado esclavista. Profesor, ¿y por qué esclavista? Oye, si te expandes utilizando militares, siempre va a haber gente que no quiera someterse, ¿sí o no? Ya, si esa gente no se quiere someter, vas y la destruyes. Y obviamente en esta destrucción van a encontrar sobrevivientes. Y estos sobrevivientes lo vas a hacer ¿qué? ¿Tus hijos? ¿Tu nobleza? ¿Tu pueblo? ¿O tus esclavos? Tus esclavos. Entonces, no me digas que los incas eran esclavistas. Obvio que eran esclavistas, ¿cierto? Porque eran los prisioneros de guerra, los sobrevivientes de la guerra. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Militarizado, expansionista, esclavista, y ahora el segundo imperio panamino, ¿sí o no? Porque el primero fue el imperio Wari, ¿ok? Wari. No te olvides, Wari, W, Wari.
Profesor, y el antecedente yo lo conté, pues ya lo dije, ¿no? Ya lo dije, solo que quiere recordar, ¿no? Recuerda que todo comenzó en el intermedio tardío, cuando los incas estaban en su fase 1, ¿sí? Los incas están en su fase 1, los incas fueron desarrollándose a través de alianzas y se destacaron entre todos y tuvieron que enfrentarse a los chancas en la batalla de Yaguarpampa. Los incas hicieron lo suyo y vencieron gracias a qué. Te contaré que acá hay una alianza, acá hay una leyenda bien bonita. La leyenda se llama la leyenda de los Pururaucas. No sé si has escuchado alguna vez la leyenda de los Pururaucas. ¿Has escuchado alguna vez la leyenda de los Pururaucas? Si no, para contártelo. No, no, no. Ya. De los Pururaucas. Cuenta la leyenda que cuando el imperio, bueno, ni siquiera era el imperio, en ese momento ni siquiera era el imperio, estaba en la fase 2, o sea, ni siquiera era un imperio. Cuenta la historia que cuando el Inca Huiracocha estaba gobernando, llegaron los chancas para destruir tu distrito imperio. Sin embargo, el Inca Huiracocha, viendo que no podía y eran demasiados en número sus contrincantes, huyó. Entonces apareció el joven Cusi Yupanqui, enterado de la huida de su padre, se quedó para resistir, pero lamentablemente no pudo, puesto que los chancas lo superaban en números y en estrategia. Cansado, agotado, sudando y transpirando, alzó su mirada al cielo, extendió los brazos hacia el cielo y gritó a su padre, por favor, ¡ayúdame! ¿No es que me están matando? Y entonces, después de ello, el sol agarró y sus rayitos en forma de fotones ingresaron a las piedras. Y las piedras, profesor, se convirtieron en guerreros, en golems, y agarraron, profesor, y ayudaron a Pushimpanqui. Los chancas, al ver estos guerreros de piedra, no lo podían creer. Salieron despavoridos, pero los guerreros de piedra no les perdonaron ni eso. A pesar que los chancas suplicaron piedad, los guerreros de piedra agarraron, profesor, y los comenzaron a masacrar, descuartizar, hacían de todo. Después de esta victoria que fue sangrienta en Yaguarpampa, Cusi Yupanqui se cambió el nombre a Pachacute. ¿Te diste cuenta la leyenda? O sea, según la leyenda, los incas ganaron porque las piedras, convertidas en guerreros, os ayudaron. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? ¿Sí se entendió la leyenda? Ahí está bajito. Si quieres, si no me crees, si piensas que te estoy engañando y que estoy exagerando, porque a veces piensas eso, pero te pido que si quieres coloques en internet leyenda de los Pluraucas. Hasta en internet hay videos sobre los Pluraucas. Busca ahí en internet videos. Entonces, campeón, tú sabes que los Pluraucas realmente son quienes? Los pueblos vecinos. O sea, los Pluraucas, o sea, la leyenda exagera, pero dice algo de verdad. Es así, ¿sí o no? Las leyendas son así. ¿Sí o no? Claro, ¿sí o no? Las leyendas tienen que exagerar, pero tienen algo de verdad. Entonces, profesor, aquí vamos a ver que los Pururaucas o pueblos de piedra eran los pueblos que habían mirado, ¿no? Después de eso, los incas llegan a consolidarse como el gran imperio que será el Tahuantinsuyo. Están ubicados en el horizonte tardío. ¡Ojo al piojo! ¿Qué piojo, profe? Eso decir, escucha. Mira, ojo al piojo aquí. Lumbreras no considera horizonte tardío. Para Lumbreras, considera que este periodo es el periodo del segundo imperio panameño, a diferencia de los Yuari. ¿Vale? Entonces, y en el intermedio tardío, que era para el robo, Lumbreras consideraba que este periodo se llamaba segundo desarrollo regional. Hasta aquí, vamos a ir comenzando. Ya tenemos características, quiénes fueron los incas y cuáles fueron los antecedentes. Ahora nos vamos a ir directamente al Tahuantinsuyo. ¿Qué fue el Tahuantinsuyo? Y vamos a citar a María Rostorovsky. No sé si está subiendo aquí. No sé, está acá abajo. ¿Dónde está? Pobrecita María Rostorovsky. Bueno, no, es Rookshire. Ya bueno, te contaré. Rostorovsky afirma que no debemos decir imperio de los incas. Ella dice eso, se amarga. Mir Rostorovsky, en Católica, ella decía que tú no puedes decir imperio. Pero, Miss, ¿por qué? Si todos dicen que fue el imperio de los incas. Hasta se peleó con Lumbreras. Es que ese señor no sabe de antropología, ni siquiera de etnohistoria, decía él. El término imperio es un término occidental. ¿Acaso, dime, los incas decían my empire of incas? Empire, decía imperio. El inca decía, no decía imperio. Para los incas no existía el concepto imperio, solo que los que estudian, los occidentales, le ponen ese nombre pues que le gusta a ellos, ¿no?
pero no es así. Se dice el Tahuantinsuyo. ¿Ok? Cada vez que tú quieres decir el Tahuantinsuyo. Es lo que ella pensaba. Ojo, te pueden preguntar en la universidad. Esa fue pregunta, recuerdo, en un simulacro de CEP. Según la etnohistoriadora María Rostrovsky, el imperio Tahuantinsuyo debería denominarse Tahuantinsuyo o imperio. Tahuantinsuyo solito, ¿vale? Comprende de 4 suyos. Su ubicación geográfica está ubicada en la parte occidental central, profesor, de América del Sur. ¿Cierto? ¿Sí? Ella era polaca. Sí, aunque no tanto. Lo que pasa es que tú sabes que antes entre Polonia y Alemania, que antes de Alemania en este caso era Prusia, había todo un problema, pues claro, ¿no? Había todo un problema. Ella tenía ascendencia, en este caso ascendencia alemana, sino que fue la alemana. Y sus padres llegaron aquí, contemporáneos mucho a Jorge Basadre, que también tenía ascendencia alemana. ¿Sí? Los alemanes y los peruanos hemos tenido mucho vínculos. ¿Sí? Es importante eso. Profesor, una consulta. Ubicado en los Andes centrales, ¿por qué pone esto? Porque fue pregunta de examen. O sea, a veces te van a decir, ¿no? ¿Cuál fue la cultura que floreció principalmente en el horizonte tardío en los Andes centrales? Hasta horizonte tardío, tú sabes que son los incas. Pero cuando lees en los Andes centrales, te confundes y dices, oh, por Dios, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, te confundes. Entonces, no te olvides, ¿ah? Andes centrales se refiere a la ubicación central-occidental de América del Sur, porque la cordillera, ¿sí? La parte central está ubicada, pues, aquí en Perú. No te olvides, ¿ya? Andes centrales. Profesor, sus límites al norte, acá está el norte, profesor, para flip. Mejor hablando de esto, mira. Ahí está. En el norte, ¿llegó hasta dónde? Ahí también, aquí dice ahí, norte, Río en Casmal. Ajá, sí, profesor. ¿Qué más? Y al sur, a ver, vamos a hacer el clip, a ver, grande. Y en el sur, profesor, llegó hasta el río Maule. Sí, tiene razón, mira, aquí al sur está el río Maule. Sí, el río Maule, acá está, correcto, el río Maule. Entonces, profesor, llegamos a una conclusión de que este gran Tahuantinsuyo, ¿sí? Según María Rostrovsky, o imperio, según el señor Lumbreras, profesor, era muy extenso. Profesor, la pregunta del millón es, ¿y por qué no llegaron a la selva? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué no llegaron a la selva? ¿Mm? Profesor, lo que pasa aquí es lo siguiente. La selva, a diferencia de otros pueblos, como la costa o la sierra, la selva tiene pueblos autónomos y a veces, escucha, no están centralizados. Profesor, no te entiendo. Explícame bien esto porque te voy a denunciar. Ya está bien, no hay problema. Te explico rapidito. Te digo esto porque si tú has realizado examen de admisión, no me vas a dejar mentir de que viene una pregunta. ¿Por qué los incas no llegaron a colonizar por completo la selva? ¿Te acuerdas? Ya, mira, te explico. Este es el Inca. El Inca es el gran señor. Debajo de ellos está quién es? La nobleza, ¿cierto? La nobleza, ¿cierto? Y debajo de la nobleza está quién es, profesor? Está el pueblo, ¿cierto? Pregunto yo, si tú quieres acabar con los incas, ¿a quién matas? ¿A los pobladores? ¿A la nobleza? ¿O capturas al Inca? Al Inca, claro, en la cabeza, pues no, jaque mate, así de simple, al Inca. Porque el Inca es el todopoderoso. El Inca centraliza todo. El Inca es la cabeza. En cambio, ¿quieres tomar? No puedo. Ya, sigamos. A ver, profesor. Sin embargo, en la selva es totalmente distinto. En la selva no existe un poder centralizado. Hay muchos pueblos. Por tanto, cuando los incas iban a invadir, les decían, ¿no? ¡Ah, ya perdieron! ¡Soy el Inca! ¡Siente mi poder! Entonces los incas iban, invadían este pueblito. ¿Qué crees que pasaba con los demás pueblitos? Ni bien invadían uno. Sí. Peor que electrones, entraban en un proceso, ¿no? Igual que los electrones. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Entendiste? Esta fue la pregunta de examen de admisión, hijo. En la selva el poder no es centralizado. En la selva el poder es descentralizado. Entonces se dice que decía, acá ¿y ahora qué hago? O sea, es capturar un pueblito, pero el resto se va corriendo. Y encima lo frondoso que es la selva, y encima estos pueblos no corren para esconderse, corren para contraatacar. Porque estos pueblos, a pesar que sean descentralizados,
Son muy guerreros. Y profesor, el Inca se iba con ¿cuánto? Se iba con 1500. Ellos se iban con 1500. ¿Tú sabes con cuánto regresaban? Con solo 500. Así que, uno, era muy peligroso. Dos, era en vano porque solo ibas a conquistar un pueblito. Entonces, ¿qué hubiese pasado si en la selva existiese el gran señor de la selva? El gran señor Tunche, imagina, que controla todos estos pueblos. Para los incas hubiese sido más fácil, cosa que si tú matabas, capturabas o controlabas al gran señor de la selva, obviamente que a su vez también controlabas a los otros pueblos, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? O sea, si la selva hubiese tenido un poder centralizado, ahí sí hubiese sido más chévere, pues jaque mate, matas al rey, game over. Pero en la selva no es así, pues. En la selva no era así. Hasta aquí se comprendió mi ejemplo medio absurdo, pero ejemplo en fin. ¿Sí? No te olvides, ¿eh? Esto es fundamental para que no lo olvides. ¿Ya? Y por si acaso no le voy a tomar foto a esto, así que sería bueno que lo tomes tú, porque después vas a decir, no lo voy a reconocer más. No lo guardo antes que me digan por ahí algo. De ahí lo guardo, ya lo guardo, ya lo guardo. A ver, sigamos. Muy bien, profesor. Entonces ya entendí que hasta el norte del río Casmayo, en la selva, bueno, la selva fue difícil de colonizar porque pues, habían diversos pueblos selváticos que eran descentralizados, ¿no? Al carecer de un poder centralizado, ellos no podían arriesgarse ni atacar porque tenían más pérdidas que ganancias. Lo que ellos dijeron, bueno, si no se puede por la selva, entonces vamos para el norte. Y se fueron al norte y más al sur. Conformaron por los cuatro suyos, ¿no? Que está de decir que ahí está el Chinchay-Suyo, ¿no? La región partecita Chinchay-Suyo, ¿no? En honor a los chinchas, que fueron grandes amigos de los incas. El Antisuyo, que es la región selvática, ¿no? El Contisuyo, ¿no? Que es la región más volcánica, ¿no? Con mayor actividad volcánica, Contisuyo. Arequipa y Moquegua, para ser exacto. Y el Collasuyo, que es la región, si tú puedes darte cuenta, la más extensa, ¿no? Que está ubicada en la meseta del Collao y obviamente es la región más ganadera, ¿sí? La región de la llama también se conoce. Muy bien, campeón. Ahora vamos a los orígenes. Existen dos tipos de orígenes. El origen es justamente mitológico e histórico, ¿sí o no? Claro, pues, profe, es un clásico. Siempre mitológico. ¿Por qué siempre la mitología? Es que la mitología permite explicarte un acontecimiento de manera más exagerada, más bonita. Mitológico. ¿Usted alguna vez ha escuchado estas leyendas, sí o no? Claro, profesor. He escuchado a Manco Cápac y Mama Ocllo. Y los hermanos Ayar, por ejemplo. ¿Mm? Profesor, una consulta. ¿Y por qué enseñan leyendas? Sencillo. Se explica la historia con leyendas porque en esa época las creencias eran muy fuertes. Aún los hombres no se liberaban del concepto de los dioses. Hasta ahora. O sea, la idea era eso, ¿no? De que como el mundo es panteísta, Dios está en todos lados, entonces era normal, era algo positivo reforzar sus ideas a través de leyendas. Cuenta que el dios Sol envió a su hijo, a su hija, que quienes emergieron del lago Titicaca y se les dio una vara de oro para que en su devenir migratorio llegasen hasta un valle muy fértil. A este valle muy fértil le llamarán el Valle de Acamama. ¿Cierto? Bacán. Profesor, una consulta. ¿Quién fue el autor de esa obra? Porque obviamente que ese autor no es el original. Él ha escuchado esa leyenda. Él ha recopilado lo que ha escuchado. A este cronista se le llama Inca Garcilaso la Vega, un cronista mestizo, que en su obra, como puedes ver tú aquí, los comentarios reales, los comentarios reales, él va a poder escribir esta bueno, transcribir, porque como te decía, ya existía, de generación en generación. ¿Ok? Profesor, pero aquí hay algo muy importante que a San Marcos le encanta preguntar. ¿Cuál es esto? La pacarina. La pacarina, por favor, no lo olvides. La pacarina es el lugar de origen. Seguro que tú estás preguntando, profe, ¿hay un truco para aprender historia? No, no hay ningún truco. Profe, entonces, ¿qué hago? Estudia. Dos, lo que sí te podría recomendar es que apliques los términos de los incas a tu vida normal. Sí, lo puedes hacer. Claro, pues, ¿te acuerdas que te dije, oye, amigo, tu amor es como el Pleistoceno? ¿Por qué? Eres bien frío.
O, por ejemplo, supongamos, ¿no? Oye, pero qué sanguinaria eres. Ni los chancas la pasaron tan mal. Vale. Lugar de origen. Oye, ¿dónde has nacido? ¿Cuál es tu pacarina? Pacarina significa lugar de origen. Pacarina. Te podría preguntar con mucho respeto, ¿cuál es tu pacarina? ¿Dónde has nacido? Yo, por ejemplo, mi pacarina es el Callao. Yo allí nací en el Callao, ¿no? Entonces, ahí esa es mi pacarina. Y yo, mi mamá dio a luz. Ese es mi pacarina, mi lugar de origen. Yo vivo ahorita en Villa María del Triunfo, pero eso no quiere decir que haya olvidado mi pacarina. Ahí está. Ahí nací. Ese es el lugar de origen. Los incas tenían siempre presente esto. Entonces te pregunto, ¿cuál sería la pacarina de Manco Cápac y Mamaonte? ¿Cuál es el lugar de donde ellos se originan? ¿Salen de un cerro, salen de un lago, salen del sol? Claro, Andreita, ¿no? Correcto. Su pacarina sería el lago Titicaca. Pacarina, lugar en común o de origen. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, tú y yo también sabemos que existieron otros mitos, otras leyendas, como los de los hermanos Aya. 4 hermanos, 4 hermanas y algunos súbditos que salieron desde un cerro llamado el Cerro Tamputoco o el Cerro Guanacaste. Ellos salieron del Cerro Tamputoco, un cerro que tenía 3 cavernas, y el cronista llamado Juan de Betanzos dijo, y salieron de un cerro de 3 ventanas. O sea, él le decía que el cerro tenía ventanas, pero eran cavernas, obviamente eran cavernas. De estas cavernas salieron estos hermanos, ¿no? Los hermanos Sayar, que tipo reality, uno la tierra se lo traga, al otro le salen alas, y otro obviamente es encerrado por sus hermanos en la misma cueva, ¿no? Y al final uno es el sobreviviente. Es como que los 4 hermanos se pelean para que uno sobrevive. Y obviamente el que sobrevive es Ayarmanco. Ayarmanco, obviamente profesor, va a asumir el liderazgo de la tribu incaica. Y profesor también llega al Cusco, hunde la vara de oro y ahí fundará el gran imperio, como decían ellos. ¿Dónde encontramos esta leyenda? Esta leyenda de los hermanos Ayar, bravaza y muy bonita, la vamos a encontrar, no gracias al autor Juan de Betanzos, en su obra Suma y Narración de los Incas. Ahora, según Betanzos, ellos salieron de un cerro de 3 ventanas o 3 cavernas. Entonces, si te preguntan, la pacarina de los hermanos Ayar, ¿cuál fue? El Cerro Tamputoco o Cerro de 3 ventanas, como decía Betanzos. ¿Ok? Hasta aquí se entendió la parte mitológica, creo que es más sencilla, ¿no? Es la más sencilla de entender. Hermanos Ayar y Manco Cápac con Mamaonte. Ahora, el histórico sí es el más complicado para algunos. El profesor Valdemar Espinosa Soriano, ¿sí? El profesor Valdemar Espinosa Soriano habla acerca de la descendencia de los incas. Por mucho tiempo se pensó que los incas fueron un pueblo que apareció en el Cusco, surgió en el Cusco, se desarrolló en el Cusco y también cayó en el Cusco. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que los incas tienen una vinculación íntima con los ex Tiahuanaco. ¿Es en serio? O sea que los incas y Tiahuanaco son parecidos. Bueno, no es que sean parecidos, sino que una vez que cae Tiahuanaco, ahí aparecen unos pobladores llamados los descendientes del Taypicala. Profesores, ¿en serio? Sí. A ver, encuentra dónde está el Taypicala. Para entender esto, voy a aumentar el nivel de este mapa. A ver, cuéntame, profe, ¿qué pasó? Mira, la historia cuenta esto. Los incas, después que el imperio Wari estaba desarrollándose y después que el imperio Wari cayó, entonces la cultura de Tiahuanaco cayó también, porque esa es tu pregunta, seguro. Profe, si los Wari cayeron, ¿qué pasó con Tiahuanaco? Los Tiahuanaco también entraron en contradicciones. Claro, entraron en contradicciones. Y por tanto hubo sequías, y por tanto hubo problemas, y los sacerdotes ya no dominaban. Entonces, poco a poco comenzaron a migrar, dejar y abandonar la ciudad de Tiahuanaco. Pero hubo un pueblo llamado los Taypicala. Los Taypicala, que era el centro ceremonial más importante de los Tiahuanaco, aún no existía y aún habían sacerdotes y militares ahí, que son descendientes de Tiahuanaco. Entonces ellos van a comenzar a desarrollarse y poco a poco van a florecer en el terreno tardío. ¿Están bien? Poco a poco, ahí están, ¿eh? No era la gran cosa, pero ahí están. Estos Taypicala tienen un tipo de lengua. ¿Cómo que tipo de lengua? O sea, hablaban una lengua, pues. ¿Cuál era el quechua? No era el quechua. Ellos hablaban la famosa lengua puquina. Apunta, porque eso sí me lo voy a anotar. Apunta. Ellos hablaban la lengua puquina. No aymara, no quechua, puquina. Pero, profesor, por el norte de Tucumán, Argentina, comenzaron a avanzar los reinos aymaras.
Los aymaras fueron con todo. Dice, ya perdiste, Inca, ya perdiste. Y eran guerreros colosales. Los Taipicala tenían todo para perder. Ya no eran tan fuertes como antes, como fueron los Tiahuanaco. Entonces, profesor, te pregunto, si los aymaras vienen con todo y tienen una fama de ser asesinos en serie, yo te pregunto, si tú fueras un descendiente de los Taipicala, ¿tú te quedarías a enfrentar o te vas corriendo como si no hubiese un mañana? ¿Qué harías tú? Profe, depende, pues, profe. Si soy guerrero, peleo, profe, hasta la muerte. Pero si soy soldado, bueno, si soy un sacerdote, no voy corriendo. Y eso pasó. Los guerreros fueron a enfrentarlos y todos, casi todos murieron. Y los sacerdotes se fueron corriendo. Corre, mano, corre, corre, corre. Bueno, somos azulitos, ¿no? Corre, mano, corre, te chapas, pues no te chapas, corre, corre, corre. Ahorita el agua, métete al agua, métete al agua. Pero el agua, mete y avanzas a los uros, ¿te acuerdas de los uros? Trae los uros, vengan por acá, trae tu balsa. Y con caballito de todo, profesor, avanzaron. Con bandas de Ichu. Y llegaron acá. Claro, se salvaron de la arremetida de los aymaras. Y llegaron, dijo, por fin llegamos aquí. Pregunto, ¿quiénes llegaron atravesando el Titicaca? ¿Te diste cuenta que sí tiene razón en algo la leyenda del Manco Cápac y Monovio? Sí salieron del lago Titicaca, pero no como decía la leyenda, salían huyendo. ¿Me dejo entender? Sí, profe, huyendo. Oye, profe, una consulta. Y cuando salen, ¿quiénes son los que sobreviven? ¿Son los militares o son los sacerdotes? A ver, profe, por lógica, los que se quedaron peleando con los hermanos fueron militares. Por tanto, los que sobreviven son sacerdotes. Tiene lógica. Y es por eso que los sacerdotes son los que dominan primero. Y es por eso que los sacerdotes, la única forma que tienen para dominar a su pueblo es a través de las leyendas, a través del miedo. Es por eso que los sacerdotes crearon la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocho. Cuando cruzaron dijeron a los pueblos, yo soy Manco Cápac, y ella, ven para acá, y ella es Mama Ocho. Pero tú no estamos, cállate, tú sígueme la corriente. Somos los hijos del sol, es nuestro Dios más importante. ¿Qué? ¿Pero no es Huiracocha? No, a Huiracocha lo respetamos, pero nosotros somos hijos del Dios Sol. No te creo, tu Dios Sol no existe. Los pueblos que están ahí pues dicen eso, ¿no? Que tu Dios Sol no, que el Sol es importante, es un Dios, pero que sea un Dios tan importante y más que Huiracocha no creo. No sé. No es que sea más importante, pero es supremo Dios. No te creo. ¿Le temes a mi Dios? No le temo, pues. A ver, oblígame. A ver que tu Dios me haga algo. Faltoso eres. ¿Qué hacían? Que mira el sol, ¿te acuerdas? Mira el sol. Lo miro. Míralo, pues, míralo. Pero, míralo, faltoso. O sea, lo miraron. Una hora mirándolo. ¿Cómo terminó el chico? Mis ojos, no puedo ver. Ahí está. Uno, te duele porque mi Dios te castiga. Dos, como tú eres insolente, has mirado los ojos a mi Dios, tú vas a perder la vista. No puedo ver. No puedo ver. Ahí está. ¿Alguien más me cree? ¿Alguien más me cree? ¿Mi Dios solo existe o no existe? Sí, 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 sí. Ya, entonces ya sabes, pues. ¿Ya? Yo soy Manco Cápac, ella Mama Odio. A ver, vamos a ir migrando hasta buscar un valle, la tierra prometida. ¿Pero cómo? Acá tengo una vara de oro. Oye, Manco, esa vara de oro es otra cosa. ¡Cállate tú! Esta es una vara de oro. Y por tanto, cuando se hunda, ahí fundaré mi imperio. Obvio que la vara no se va a hundir en tierra infértil. Esa vara de oro se va a hundir en tierra fértil. Así que comenzaron a migrar y migrar, caminar y caminar, y llegar y llegar, y llegaron hasta ¿dónde? Hasta el valle de Acamán. Hoy, Cusco. Y ahí, en ese valle fértil, dijo, vamos, ven para acá, mira ese valle, qué bonito, qué maravilloso. Tiene potencial agrícola. Mira, allá está el río Guatanay. Y el río Guatanay podríamos traer agüita y lo regamos. ¡Ay, qué chévere! Este lugar es, esa. Ya, pero, cállate. Hombres, aquí la vara se ha hundido. Así que, a ver, todos se me retiran, por favor. Obvio que cuando llegan al Cusco había gente viviendo. En el Valle de Acamán había gente viviendo. Imagínate que llega alguien con una vara de oro, pum, la hunde y te dice, oye, a ver, gente, a ver, retírate, fuchi, fuchi. Disculpe, señor, yo siempre he vivido aquí. ¿Quién dice? Bueno, mis ancestros me han vivido acá, ese se vaya a Canama. No, mi Dios me eligió para llevar a mi pueblo hasta este.
Y claro, hubo enfrentamiento, ¿no? Pero lo hizo lo mismo. Pero los incas son conscientes de que esto podría tener problemas. Pero como ellos venían migrando, se formaron alianzas. Diversos pueblos venían con ellos. Así que guerras hubo con los Ayarmarca y los Alcahuizas, que eran pueblos muy fuertes. Pero poco a poco los incas se dieron cuenta que antes de ir a la guerra siempre hay que hablar. Antes de pelear tienes que hablar. Ay, profe, a ver, aplico eso hoy en día. Te van a robar. Dame tu celular. Dame tu celular. ¿Qué celular? Hermano, disculpa. No sea malo, somos del barrio. No me vas a robar. No, 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 toque. Hermano, mira, hagamos una cosa. No tengo celular. Aunque sea, déjame el chip. No sea malo. No sea malo. El chip, no sea malo. Ya. El chip, mamá. Ya, saca el chip. Hablar primero. Profesor, una consulta. ¿Y cómo hablaban los incas? Eso no es hablar, profe, eso se llama robo. Los incas acordaban conciliar matrimonios. Oye, ¿te parece si en vez de pelearnos somos familia? ¿Pero cómo? Tú tienes una hija. Sí, yo puedo ser su esposo. ¿Qué? ¿Mi hija? ¿Contigo? Piénsalo. Yo y tú somos fuertes. Somos líderes de pueblo. Tu hija, tú serías mi suegro. Y somos familia. Y en el land de la familia, ¿qué hace? ¿Se odia o se ayuda? No, cuando somos familia nos ayudamos. ¿Sí o no? Claro. Entonces, serías mi amigo. Y un vínculo muy fuerte sería el que yo le dé un hijo a tu hija, tu nieto. Que sería mi hijo y tu nieto a la vez. Somos familia. ¿Crees que te voy a traicionar? Ah, no, pues que si una alianza matrimonial es de la acción. Y los incas comenzaron a formar alianzas con diplomacia. ¿Hasta aquí me entiendes? Esta es la gran fase 1 de la que yo te hablé alguna vez. Esta fue la fase 1, cuando los incas llegan y hacen alianzas matrimoniales. Para que esas alianzas estén muy fuertemente vinculadas, tuvieron que casarse, ¿sí? Y el hijo sellaba la alianza, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿quiénes eran estos pobladores? Descendientes del Taypicala. ¿Qué lengua hablaban? El puquina. No hablaban el quechua. El puquina hablaban, ¿ya? El puquina. Muy bien, entonces, profesor, este origen histórico, perdón, obviamente ha sido reforzado por el profesor Alemán Espinosa y se le llama el origen por la migración del altiplano, ¿no? Aquí lo puedes ver tú aquí. Descendientes de Taypicana y Tiahuanaco huyen a través de las invasiones de los aymaras, llegando al Cusco. Migración desde el altiplano, ¿no? Bueno, hasta aquí. Espero que se haya comprendido todo. Y chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, ¿sí? Cualquier cosita, cualquier rato, me pasa la voz y así estamos hablando. ¿Vale, campeón? Pasemos a lo siguiente, campeón. Todavía no nos vamos, no nos vamos todavía. Proceso, cuídese. No. Ah, por mí normal. No, profe, siga, trabaja. Vamos. Ya me siento un yanacón. A ver, siga. Proceso histórico. Profesor, cuando uno habla del proceso histórico, se está refiriendo a las parcialidades. Quizás tú no lo entiendas porque hoy en día no se trabaja así, pero, a ver, ¿cómo lo explico para que me entiendas? Las antiguas civilizaciones prehispánicas siempre se dividían en dos, en los Urim y en los Hanan. Los Urim eran sacerdotes y los Hanan eran militares, ¿ok? Y cada uno tenía una función en específico, ¿ok? Siempre se decían Urim y Hanan, ¿vale? Por ejemplo, los Taipicala se dividían en Urim y Hanan. Los Taipicala que se murieron, una gran cantidad, fueron los Hanan. Mira, acá está, mira. Tras la invasión de los Aymaras al Taipicala, por la zona del altiplano, ¿te acuerdas que te expliqué hace ratito? ¿Quiénes fueron a pelear? Los Hanan militares. ¿Quiénes murieron muchos? Militares. Los que sobreviven, ¿quiénes son? Los sacerdotes. Por tanto, ¿quiénes son más en ese momento? Los sacerdotes. Un sacerdote muy conocido por ti y por mí, Manco Cápac. O sea, si te preguntan en tu examen, ¿Manco Cápac era Uri o era Hanan? ¿Qué era Manco Cápac? ¿Uri o Hanan? Dime. Mención. Escríbelo. Muy bien. Uri. Y comenzamos con la fase 1. La F1. No vais a pensar que es biología y que vamos a hablar de Mendes. No, Robert Mendes, no. La F1, profe, no. Es la fase 1 o fase curacal. La fase curacal se llama así
porque quienes van a dominar son curacas o líderes de pueblos pequeñitos. También se le conoce como fase tribal, porque aquí son pueblos pequeños, pueblos pequeños. O sea, tú no puedes decir el rey, no, porque el rey implica un gran territorio. Son pueblos pequeños, y cuando son pueblos pequeños se dice líder o curaca, ¿ok? Para usted, el jefe de un pueblo pequeño se llama... Claro, el término curaca implica también del ay, conjunto de familias. Eso cuando los incas sean un imperio, cuando sean el Tahuantinsuyo, ahí, Anita, ahí van a específicamente utilizar el término curaca. Pero aquí es que se entienda curaca como el jefe de más de 200 personas, ¿ok? Es un pueblo comportado, ¿no? Conformado por algunos años, ¿ok? Entonces aquí como que este inca era un pequeño curaca, ¿sí? Y su ayo eran ¿no? Su poblador, ¿no? Su poblado, ¿no? Pero te pregunto, este poblado, este pueblo pequeño, este pequeño ayo, liderado por el curaca Manco Cápac, yo te pregunto, ¿irá fortaleciéndose más y más con el pasar del tiempo y aumentando en cantidad, sí o no? Sí, como hemos explicado, ¿gracias a qué? A las... Se fue a la baja. Alianza. Muy bien, correcto, ya lo sacaste. Alianzas matrimoniales y todo, ¿no? Alianzas. Muy bien, sigamos. Profesor, casi siempre sus líderes, correcto, muy bien, chicos. Sus líderes eran, ¿qué? Religiosos, ¿sí? Como dije, eran Uri y Cusco. Y el Valle del Cusco no se llamó así al inicio, se llamó el Valle de Acamama, ¿ok? Cuando ya no dijeron, este valle, no dijeron, acá va a ser Cusco, no, sino Valle de Acamama, así se llama, ¿vale? Bueno, en esta fase curacán aparecen muchos incas, entre ellos está aquí, Manco Cápac, Sinchi-Roca, Yoque-Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, un montón, ¿ya? Aunque muchos comentan que en esta fase inicial solo hay dos, que sería bueno que tú conozcas, ¿vale? Los voy a colocar aquí. Estos dos que son los más importantes que tú debes conocer en la fase curacal son los siguientes. Lo voy a colocar aquí porque seguro que vas a llevarte este gráfico, ¿no? A tu casita. Aquí está Manco Cápac, voy a hacerlo más chiquito. Manco Cápac, y este es el señor Sinchi-Roca. ¿Okay? Se me alcanza tiempo. Vamos, si podemos, si podemos. Sinchi-Roca. Principalmente están estos dos. ¿Ok? Ahora, con Yoque Yupanqui las cosas cambian. Con Yoque Yupanqui, poco a poco, se van a ir formando alianzas tan fuertes que ahora van a tener incluso la osadía y el atrevimiento de ir y pelear con pueblos más fuertes. A pesar que eran sacerdotes, quiero que entiendas esto, el sacerdote incaico pelea, no tanto como un militar, no tanto como un Hanan, pero también pelea. Entonces, poco a poco, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, los incas que vengan en la fase de la confederación, van a comenzar a afianzar su poder, ¿no? Con alianzas matrimoniales, y a veces van a tener que pelear, no siempre va a ser bonito. Sin embargo, llegó Inca Roca en la fase de confederación. Confederación significa que ahora los incas van a formar alianzas con estados más grandes. Hace rato te dije pueblito, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ahora es confederación, estados más grandes. Para que me entiendas, ¿has jugado fútbol alguna vez? ¿Has jugado fútbol, volei? ¿Volei, fútbol, sí? Ya. Imagínate que la fase curacal es cuando se unen dos barrios, el barrio A y el barrio B. Oh, ¿sabes qué? Queremos pues que tu barrio y nuestro barrio se junten, sacar un equipo bien chévere para pelear con otro barrio, para jugar con otro barrio. ¿Me dejo entender aquí? Barrio, un sector, 5, 7 cuadras, 7 manzanas, contra otro, ¿sí? Pequeños barrios pequeños, barrios. ¿Ya? Confederación. Hablamos aquí ya no de barrios, de distritos. Por ejemplo, si tú eres, en mi caso, ¿no? De Villa María, yo ahora digo, oye, yo soy de Villa María y tú eres de Villa Salvador. Sácate los mejores jugadores de Villa Salvador con los mejores jugadores de Villa María para pelear contra Chorrillos en un duelo a muerte. Dime, ¿diferencias o no? Una confederación es algo más grande, es unirte a algo más grande, un territorio mucho más grande que una fase curacal. ¿Me dejo entender? Sí se entiende, ¿no?
Confederación es algo más grande, o sea, estamos hablando de ya no pueblos pequeñitos, no grandes pueblos. Hasta aquí se entiende que es confederación, grandes pueblos. Entre ellos los alcahuizas, los aguaceras, los poques, ¿no? Son irrelevantes los nombres porque eso jamás te van a preguntar, pero siempre ten en cuenta ello, ¿no? Confederación. Entonces Inca Roca se dio cuenta de que esto era positivo, pero también es negativo, porque quienes dominan son los Urim. Imagínate que el sacerdote Inca domina, ¿no? El Inca Urim, un Inca religioso, domina. Los vecinos, sus vecinos que han hecho alianzas a través de las confederaciones, son una confederación o unión de pueblos muy grandes, verán a los incas como una vía confiable para hacer alianzas teniendo un líder que es sacerdote, o verían con mayor confianza que el líder de los incas sea un guerrero. Dime, ¿con qué? O sea, ¿sería positivo para los incas seguir siendo gobernados por un sacerdote? Porque, por ejemplo, si yo soy un pueblo y digo, oye, ¿sabes qué? Esos incas están bien, tan fuertes, pero su líder es un sacerdote. Y cuando peleemos contra grandes imperios, como el Chimú, por ejemplo, no sé, siento que un sacerdote, o sea, pelea y todo, ¿no? Pero no es lo mismo que un militar. Pues. Yo pienso que tenemos que romper la alianza con los incas, no nos conviene. O sea, son fuertes, sí, pero le falta ese toque militar que todo pueblo tiene que tener. Sí. Entonces, Inca Roca, conociendo eso, ¿qué hizo? Yo mismo soy. Golpe de Estado. Inca Roca era un Hanan y dio un golpe de Estado, mandando envenenar a su hermano, Capac Yupanqui. ¿Y sabes cómo lo hizo? De la manera más terrible posible. Llamó a su esposa secundaria, o sea, su hermano, Yoke Yupanqui, tenía, bueno, no su hermano, pero tenía a su esposa secundaria, llamada Cusichimbo. Y le dijo, oye, Cusichimbo, tú eres la cuarta esposa de mi hermano. Sí, claro, pero yo quisiera ser la primera. Mira, hagamos algo. Si tú le das de beber este líquido purificador a mi hermanito, entonces yo te podría hacer mi primera esposa. ¿Qué te parece, Cusichimbo? Dime, ¿Cusichimbo la hizo o no la hizo? Cusichimbo. Claro, profesor, mató, envenenó a su esposo. Envenenó a su esposo, profesor, muerto él, aprovechó Inca Roca con soldados, llegó y tomó el poder. Claro, porque tenían que elegir otro Inca, pero agarró y vino y se impuso. Inca Roca, nuevo rey, nuevo gobernante, militar, Hanan Cusco. Él creó el Yachehuasi. Si alguna vez te preguntan en tu examen, ¿quién creó el colegio, la casa del saber, donde enseñaba el Amaute, el Quipu y el Arabicu? ¿Quién fue? Inca Roca. Inca Roca creó el colegio, el primer colegio Yachehuasi, casa del saber, fue creado por Inca Roca. Ahora sí, los incas son liderados por un militar. Hasta ahí estamos bien, ¿sí no? ¿Qué dirán los estados que se han unido a los incas? Ah, pues que has visto y golpe de estado de los incas. Pero es un militar. Ahora sí es confiable este pueblo. Creo que vamos bien. Lo que no saben estos pueblos que están formando confederaciones es que los incas apuntan a más. Sin embargo, los chancas están con sed de hambre y expansión. Con sed de hambre. Está bien, profe, tú tienes sed y hambre, no sed de hambre. Bueno, tienen sed de expansión. ¿Me dejo entender? Ya, profe, ya, ok. Y mira, disculpa. Y bueno, como te comenté hace ratito, los chancas se expanden, los vecinos, las aldeas. Ahora entendiste por qué confederación. Los vecinos no eran 5, 6, 7 personitas. Eran grandes extensiones territoriales de estados que apoyarán a los incas y ahí se vence, ¿cierto? Pero Inca Roca ya no estaba, pues, era otro. El que estaba ahí será Cusi Yupanqui, que después de esa batalla de Yaguarpampa frente a los chancas, se cambiará el nombre de Pachacute. Y esta batalla hizo que los incas que estaban en su fase 2 o fase de confederación pasen a la fase 3. Imperio. El imperio tiene 3 sílabas. Por tanto, profesor, en la fase 3, la etapa imperial o imperio, ¿no? ¿No? Imperio. Imperial sí tiene 2. Sigamos, profesor. Sigamos. Imperio. Profesor, una consulta. Pachacute fue el que inició esta etapa imperial.
Tupac Yupanqui, su hijo, fue el que hizo la mayor cantidad de conquistas y viajó hasta la Polinesia, según cuentan las leyendas. ¿Ok? Tupac Yupanqui fue el que derrotó al gran Ninchancamán cortándole el suministro de agua. Y Huayna Cápac fue el inca que realizó la máxima expansión del imperio. ¿Sí? Llegó a la máxima expansión. Si te preguntan, profe, ¿quién fue el que hizo la máxima expansión? Huayna Cápac. ¿Quién fue el que inició el imperio? Pachacuti. ¿Quién fue el que hizo la mayor cantidad de conquistas? Tupac Yupanqui. Profe, y Atahualpa y Huáscar, ellos aparecen después. Huayna Cápac había dejado a su hijo Ninan Coyuchi como sucesor en el Cusco, y en sus expediciones hacia el norte, aquí te voy a mostrar el gráfico para que entiendas. Mira, ¿observas esto? Sí, profe, mira. Toda la parte amarillita fue de Pachacútec y Tupac Yupanqui. Wow, profe, vaya que sí. Tupac Yupanqui conquistó esto. Pero mira, la parte verdecita, a ver, ya. La parte verdecita fue de Huayna Cápac, ¿cierto? A ver, busca la parte verdecita. Ah, acá está. Entonces, él había dejado aquí a su hijo Ninan Coyuchi, y él sería el futuro sucesor. Él llega aquí a la zona de Turibamba y comienza a conquistar regiones, ¿no? Sin embargo, Huayna Cápac, aquí ya había contacto con españoles, y esta enfermedad llamada viruela llegó a contraer este señor llamado Huayna Cápac. Él, enfermo de esto, profesor, contagió a quién? A su hijito. Y profesor, producto de esto, se murió. Al no tener descendencia, ¿no? Al no tener descendencia directa, profesor, y la muerte sorpresiva, no es que murieron instantáneamente, ojo, el Inca, que era el sucesor, que era Ninan Coyuchi, morirá tiempo después. Entonces, eso no le dio tiempo a los grandes sacerdotes y nobleza incaica para elegir al sucesor. Entonces, aquí ocurrió algo terrible y muy bajo. Campeón, desde Inca Roca, ¿quiénes han estado dominando el Tahuantinsuyo? Desde Inca Roca, ¿quiénes han estado dominando el Tahuantinsuyo? ¿Hanan o Urim? Dilo. Hanan. Yo te pregunto, si desde Inca Roca los Hanan dominan y ahora ha muerto Ninan Coyuchi, ¿quiénes estarán recontra piconazos y dicen, es el momento de aprovechar el bug, ya hay que colocar a nuestro Inca, un Inca que esté con nosotros, un Inca que sea de los Surin? ¿Y sabes qué? Los Surin se la jugaron. Y los Surin agarraron y dijeron, hay que elegir a quién, a Huáscar. Sí, y Huáscar fue propuesto por los Surin. En tiempo récord fue elegido. Tipo algo así como tu presidente que duró 5 días, Merino, que en tiempo récord asumió el poder, ¿te acuerdas? Igual, intereses políticos hicieron que Huáscar llegue al poder. En ese momento Huáscar llegó al poder porque los Surin lo impusieron. Inmediatamente cuando se enteraron, profesor, los señores Hanan dijeron que eso no podía ser, que eso no es posible. Así que los Hanan dijeron, oye, ¿sabes qué? Venga aquí a Atahualpa. Necesitaron a Atahualpa, alguien que le haga frente, un militar con agallas. No era hijo legítimo, era hijo ilegítimo de Huayna Cápac, pero tenía ascendencia. Así que, profesor, Atahualpa y Huáscar se pelean, no porque eran hermanos que se odiaban. Atahualpa y Huáscar se odian, se pelean, porque son apoyados por estos, los Hanan y los Urim. Se le llaman las panacas. Panacas Hanan y panacas Urim. La panaca significa la familia. O sea, familia de militares apoyando a Atahualpa, sí. ¿Y familia de sacerdotes apoyando a Huáscar? Sí. Caray, profesor, ya entendí. O sea que no fue una pelea personal, de tú a tú. Para nada. Si Atahualpa ni conocía a Huáscar, ¿por qué tendría que matarlo? Pero el odio fue influenciado por las panacas, tanto de esos sacerdotes como de militares. Y tú sabes muy bien aquí la historia. Huáscar fue asesinado cuando Atahualpa era prisionero en Gran Maruguasi, y Atahualpa va a ser condenado a la hoguera. Luego se le conmuta esta pena, se le perdona esta pena por la pena del garrote, ¿cierto? Y al final no lo queman, pero sí lo descuartizan. ¿Ok? Hasta aquí, campeón, ¿quedó claro? Ah, entonces no era porque se odiaban los hermanos. Y yo pensaba que mi hermano era Atahualpa, que me tenía odio. No, campeón, los odios no se dan así. Siempre hay intereses de por medio en lo que respecta a una historia política, ¿no? Por parte del Tahuantinsuyo. Muy bien, ahora pasemos a hablar de la economía, que también es muy importante. La economía. Mira, campeón, la economía es un principio básico y elemental, puesto que recuerda que cualquier sociedad sin economía no subsiste. ¿Sí? Todos sabemos que la economía tiene principios económicos se le llama esto, como por ejemplo el principio de reciprocidad y el principio de redistribución. Esto, por favor, deseo que no lo olvides, ¿sí? No te olvides, ¿ah?
si te preguntan en tu examen, oiga usted, mencione cuáles son los principios económicos de los incas, y tú vas a responder reciprocidad y redistribución. ¿Qué es la reciprocidad? Es la ayuda mutua entre familias. Entre familias se ayudaban. Si tu familia quiere hacer una casita, tú vas y la ayudas. Y cuando tú quieras hacer tu casa, tu familia te ayuda. Qué bonito, profe. Ayuda mutua, reciprocidad. Profesor, ¿y qué es redistribución? Bueno, cuando tú ibas a trabajar a las tierras del Inca, ¿sí? Tú llenabas todos sus almacenes, el Inca te redistribuía lo que tú producías para él te redistribuía para que tú te sientas obligado en otra ocasión ir y ayudarlo. A su vez que te redistribuía, te entregaba herramientas, semillas o hasta llamitas para que tú te sientas en deuda con él. ¿Me dejo entender con lo que es redistribución o quieres un ejemplo más concreto? Reciprocidad sí me entendiste, ¿no? Ayuda mutua. Redistribución, ¿entendiste muy bien o quieres ejemplo? Quiero que seas sincero, porque no me digas, sí, profe. Luego llega tu examen y ese profe malo, no enseña nada, vago, no enseña nada. O sea, prefiero que seas sincero, prefiero que me digas, profe, eres muy malo ahora, a que luego me digas, profe, no haces nada. A ver, voy a utilizar un ejemplo. Quiero una hoja en blanco. A ver, hoja en blanco, hoja en blanco, hoja en blanco. Blanco, apúrate, el tipo me gana. Ya, una hoja en blanco, ya listo. Muy bien. Jovencito, tú sabes que los incas tenían tierras, ¿cierto? Obvio, profe, tenían tierras, pero tierras para ellos. Ah, claro, se llaman las tierras del Estado o tierras del Inca. Correcto. Muy bien, te pregunto, ¿Inca que se respeta, trabaja sus tierras o trabajan para él? ¿Qué dices tú? Profe, Inca que se respeta, obviamente, van a trabajar para él, es el hijo del dios Sol. Caramba, respétalo. Y el profesor, siempre el Inca hacía esto, ¿no? A ver, ¿cómo podría ser para que el pueblo venga a trabajar mis tierras sin que yo tenga que hacer ni mover ni un solo dedo? Sencillo. Los pobladores estaban organizados en ayllus. Sí, profe, en ayllus, chévere. Profe, y los ayllus estaban compuestos por familias, ¿cierto? Claro, por familias. Pero ¿sabes las familias cómo se forman? Bueno, las familias están compuestas por hijo e hija, padre y madre, a veces, ¿no? Bueno, entonces supongamos que aquí, ¿sí? Aquí hay un hijo, una familia, acá hay otra familia, y aquí una hija. Entonces se conocen, se enamoran y dicen, oye, ¿sabes qué? Quisiera vivir contigo. Ya, ok. La bendición del curaca, el curaca está acá arriba, que es el cura, acá. El curaca le da la bendición, el curaca los une en matrimonio, todo bien bonito, todo bien chido, todo bien bonito acá. La pregunta del millón es esto. El hijo y la hija tienen pequeños niños, ¿sí? Pequeños, chiquitos, pequeñitos, bebitos, babies. La pregunta es lo siguiente. Campeón, ¿y cómo vas a hacer para que tu casa tenga sustento? El Inca que te entregaba, el Inca te entregaba tierras, ¿sí o no? El Inca te entregaba tierras, ¿sí o no? Claro, claro, perfecto. Cuando tú te casabas, a los recién casados, el Inca le entregaba tierras. ¿En serio? Sí. A los recién casados le entregaba tierras. Claro, le entrega tierras. Te pregunto, tanto al hombre como a la mujer. Al hombre, ¿qué le entregaba? 2.700 metros cuadrados de tierra. A la mujer, ¿sabes cuánto le daban? 1.350 metros cuadrados de tierra. Yo te pregunto, con todo esto, sí o no, con todo esto, tú vas a poder subsistir. ¿Sí o no? Aquí nada de casa, no, te doy tierras, con eso comes, con eso vives, pero la pregunta es, el Inca te ha dado tierras, no te las ha regalado. ¿Sabes cómo se llama cuando te entregan tierras? Se llama tierras en usufructo. ¿Qué significa en usufructo? Tierras en usufructo significa que el Estado te da, pero luego tú lo devuelves cuando te mueres. ¿Sí? ¿Qué significa en usufructo? Que el Estado te entrega tierras. A ver, te hago una pregunta, a ver si me has entendido. La entrega de tierras que el Inca concedía a los recién casados, estos recién casados, después de su muerte, podían heredárselo a sus hijos, ¿verdadero o falso? Habla. No, no. Claro, no. Porque ellos devuelven las tierras al Inca. Ah, tiene razón, porque pues. Profe, ¿cómo van a devolver que si están muertos? No, pues, no es que ellos nos van a agarrar y van a devolverlo, sino que el Inca toma posesión de las mismas, ¿no? O sea, no es que ellos están muertos y van a entregar sus tierras, no, pues obviamente se entiende que no. Bueno, pero una pregunta. ¿El Inca al entregarle tierras está ayudándole, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le ayuda o no le ayuda? Sí, les ayuda. Sí, les ayuda, señor. Un montón, claro, claro. Y tú sabes que cuando alguien te da ayuda, ¿tú qué tienes que hacer? Devolver la ayuda, sí. Entonces el profesor Inca decía, bacán, ahora tú vas a trabajar mis tierras. ¿Puedes o no?
El Inca le decía al curaca, oiga, señor curaca, por favor, dígale a su gente que yo les ayudo con tierras, ahora que vengan a ayudarme aquí. ¿Cómo se llama este trabajo obligatorio y por turnos? La mitad. La mitad de la actividad que realizaban los campesinos o jatos runas en favor del Estado era alternado, obligatorio y rotativo. Nadie podía negarse a este trabajo muy bonito. Y bueno, profesor, dime, una consulta. El hombre que irá a trabajar las tierras y la mujer en un momento, pero principalmente iban los hombres, ¿no? Cuando este hombre vaya a trabajar las tierras, dime, irá de mala gana, dirá, soy, qué pesado de lindo, soy, qué pesado, yo quería hacer otra cosa, quería pasar mi día afuera. No, ¿cómo va a ir este hombre? Oye, es el hijo de Dios Sol. O sea, alucina, imagínate, quiero que hacerte un ejemplo, pero no te vayas a enojar. Imagínate que Jesucristo es el hijo de Dios, el Inca es el hijo del Dios Sol. Él baja a la tierra y Jesucristo dice, hijo, un favorcito, ¿podrías ayudarme por favor a completar o trabajar para hacer que la iglesia de Dios sea más grande? Tú le dices, no moleste, Cristo, que te viene tu papá, ¿no dice que es Dios Todopoderoso? Dime, ¿tú le vas a decir eso? Con mucho respeto. No, profesor, sí o no. No dirías eso. Con mucho respeto, no. Si tú eres creyente, ¿no? Si tú eres creyente, como en esa época lo eran con el Inca, es el hijo del Dios Sol. Obviamente van a decir que sí, y van a ir de buena onda. Y encima, ellos van a ir a trabajar las tierras del Inca. ¿Sí? Por favor, no consulte. Cuando van a trabajar esas tierras, ¿cómo le va? ¿Le va bien o le va mal? Le va muy bien. Trabajan de manera eficiente y todo tranquilo. Y cuando la gente trabaja de manera eficiente, profesor, se almacena todo en llamadas colcas. ¿Qué son las colcas? Son grandes almacenes del Estado. En pocas palabras, después de trabajar duro, duro y parejo, profesor, ¿qué ocurrió? Sucede, profesor, que los hatun runas o campesinos han trabajado duro y parejo para satisfacer al Inca, ¿cierto? Te pregunto, habían tiempos donde los incas, los que están aquí gobernando, hacían trabajar en la mitad tanto, pero tanto a estos campesinos que van a devolver la ayuda en trabajo, ¿sí? Oye, producían tanto que sobrepasaban las expectativas. Mira, se producía de más. Esto es una colca, por cierto. ¿Qué es una colca? Un almacén, ¿ok? Un almacén del Estado. Pertenecía al Inca. Se producía de más. Entonces yo te pregunto, el Inca necesita para vivir solo la colca, pero si hay de más, ¿cómo se le llama esto, campeón? Se le llama el excedente productivo. ¿Correcto? Excedente productivo. Muy bien. Ahora, escucha bien. Cuando el Inca le da tierras a los recién casados y ellos devuelven esa ayuda, pero con trabajo, a este sistema de ayuda y ayuda, ¿cómo se le llama, campeón? A este sistema de ayuda y de ayuda, ¿cómo se llama, campeón? Reciprocidad. Muy bien, ya te dice cuenta. Voy a colocarle color naranja. Reciprocidad. ¿Pero qué tipo de reciprocidad es? Reciprocidad asimétrica. ¿Y por qué simétrica? Porque no es proporcional. Escúchame muy bien. El Inca, dime, ¿el Inca se gastó al momento de entregarle tierras? La ayuda que el Inca le dio, ¿cuánto tuvo de nivel de esfuerzo? ¿El nivel del esfuerzo del Inca para entregar tierras fue elevado o fue bajísimo? Bajísimo. A ver, dilo. ¿Cuánto fue el nivel de esfuerzo? Mira, el nivel de esfuerzo fue bajo. Ya, ponle aquí, ¿ya? Nivel de esfuerzo. Fue, a ver, seamos científicos. Fue el 15%. Dime, cuando el Jatunruna vaya a trabajar las tierras en pleno calor, quemándose, pero no importa porque es el hijo de Dios Sol, ¿cuánto va a colocar de esfuerzo? El 99%, porque si pone todo el 100% es bueno. ¿Cierto? ¿Ahora entiendes qué tan asimétrico es? ¿Hasta aquí me entiendes? ¿Sí? ¿Entendiste por qué? Reciprocidad, ayuda mutua, pero desproporcionada. Sí, profe, sí estamos bien. Ya, entonces ya aprendiste el primer principio, reciprocidad, que favorece a los pueblos o al Estado. Favorece al... Muy bien, sigamos, profesor. Ahora, luego hemos hablado de otro principio llamado la redistribución, y era el ejemplo que estaba haciendo. Escúchame, como este ha trabajado de más, ha formado un excedente productivo. Entonces, el ICA tiene dos opciones, ¿cierto? La primera opción, ¿cuál sería? Guardar esto en caso de emergencia, ¿cierto? Guardarlo. La fuente está muy baja. La fuente está muy baja. Ahora sí. Guardarlo
en caso de emergencia. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Sí, sí. Es una opción. Guardarlo hasta que pase algo, no sé quién sabe. Vale. La otra es entregársela a Hatton Runa. ¿Qué? ¿Pero por qué? Uno, porque ya no le, o sea, es un excedente, o sea, eso no le suma ni resta al Inca, le sobra entregarse a la Jantoruna para, escucha, para seguir controlándolo. Explícame esto, profesor. Resulta que acaba la jornada. El campesino, ¿cómo queda? El campesino dice, oh, me he cansado, pero qué bueno, he acabado y debo ir a casa con mi familia. Tranquilo. Aparece el emisario del Inca. Stop. Tranquilo. ¿A dónde vas? Pero voy a mi casa. Tranquilo. Espera un rato ahí. Lucho, mira lo que te vamos a dar. ¡Ah! ¿Qué es esto? Es una llamita 0 kilómetros. No, ¿es en serio? Sí. ¿Es en serio? Claro. Llamita 0 kilómetros. ¡Ah! ¿Pero por qué? Aguanta, que eso no es todo. ¿Estás en fábrica de sueños? Sí. ¿Qué? ¿Es en serio? 1, 2 y 3 sacos de papa. Por eso la llamita. ¿Es en serio? ¿Y por qué me das esto? No te lo doy yo, el Inca te lo entrega, porque eres ¿qué? Eres un gran trabajador. El Inca está muy feliz con tu trabajo y él es digno de respetar y cumple también con ayudar a su pueblo porque él te quiere, porque para el Inca tú eres lo más importante para esta empresa. Oye, eso lo he escuchado antes alguna vez, ¿no? El empleado del mes creo que le dicen, ¿no? Eres lo más importante para la empresa. Te dicen que eres importante para luego esto. Ya entendí. Entonces, profesor, ¿escuchaste bien lo que está pasando aquí? ¿Has entendido lo que está pasando aquí? Uy, profe, este hombre cuando se vaya con su llamita 0 kilómetros a su casita, ¿qué va a decir? Oye, el Inca es bueno. Oye, esposa, mira, el Inca me ha regalado, mira, llamita y las papitas que yo mismo he producido en sus tierras. ¡Ah! ¿En serio? Sí. Entonces, esposo, cuando el Inca otro día quiera llevarte a la mitad, ¿tú vas a ir? Pues claro, pues mami, yo voy a ir. Cosa que si voy, el Inca me regala otra cosa. Ah, sí se me hace. ¿Te diste cuenta o no? En pocas palabras, sí, esposo, pero así te va a explotar toda la vida. Ah, tiene razón, ¿no? Ah, no importa, igual vivo feliz. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta lo importante que es redistribuir el excedente productivo? ¿Sí? ¿Cómo se llama este principio? ¿Cómo se llama este principio que realizó para controlarlo? Porque este es un ciclo infinito. Al entregarle bienes a este Hatun-Runa, el Inca lo está comprometiendo para que en otra ocasión, cuando el Inca dice, por favor, pues ayúdame, ¿qué hará este poblador que ha recibido una llamita 0 kilómetros con 3 sacos de papa? ¿Qué hará? ¿Irá a trabajar, sí o no? ¿Se sentirá en deuda, sí o no? Va, pues. ¿Sí o no? Y luego el Inca le volverá a dar. Y él volverá ahí. Y luego el Inca le volverá a dar. Y así. Es un ciclo virtuoso del Estado imperialista tahuantinsuyo. ¿Cómo se llama esto? Redistribución. Ahora, campeón, campeón, ¿puedes tú afirmar hoy, saliendo de la clase, que eres un experto conocedor de los principios económicos del Tahuantinsuyo, sí o no? Bien. ¿Sí? Con este dibujito así, digno de Da Vinci, ¿sí o no? Que ahora te puedes lucir y decir, yo ya sé cuáles son los principios, no de memoria, sino me lo han explicado. Ahora, tómale pantallazo porque ahorita muevo un cable y se va a internet y la verdad es que voy a sufrir, ¿ya? Porfi, ¿ya? No te olvides. Por si acaso yo también le voy a tomar foto, pero tómale fotito, tómale captura. Y la verdad es que cuando yo me meto en la explicación, a veces me vuelvo el tiempo, ¿vale? Te voy a pedir mis disculpas porque a veces, si te explico esto bien, es porque en examen me han preguntado y no me gustaría que tú lo olvides, ¿vale? Por si acaso yo también le voy a tomar foto, ¿no? Tome agua, sí, el problema es que mi hijita está descansando y si yo voy a ir a tomar agüita o si traigo mi agüita, mi hijita me va a decir, papá, ven para acá, vamos a jugar. Y mi hijita, como tiene 2, 3 añitos, entonces obviamente que ya no voy a regresar. Y lo más probable es que no me vayas a encontrar aquí. Así que soportaré hasta el receso. Lo voy a guardar en un escritorio y lo comparto contigo después. ¿Okay? ¡Listo!
Vamos, profe, sigamos. El tiempo nos gana. Trabaja, Yanacona. Bueno, sigamos. Profesor, actividades económicas. Todos sabemos que las actividades económicas, la actividad económica más importante fue la agricultura, ¿cierto? Utilizaron andenes, ¿sí? Y guaruguaru. Oye, ¿tú sabes lo que es un guaruguaru? El guaruguaru, profesor, ¿qué es el guaruguaru? Ah, se enseña, mira, si tú colocas aquí, guaruguaru. ¿Tú sabes que el guaruguaru eran chakras elevadas? Ah, sí, 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 profe. Eran chakras o cultivos que los incas utilizaban para poder generar microclimas. Sí, chakras elevadas, porque estaban siempre a la altura. También utilizaban, ¿quiénes? Los morai. ¿Has escuchado qué es un morai? Este es buenísimo, ¿eh? Este es un morai, mira. El morai es un laboratorio agrícola. ¿Cómo laboratorio? Sí. Mira, los incas probaban, les gustaba experimentar. ¿Qué plantas crecen en las, ¿no? en las partes bajas y qué plantas pueden crecer aquí en las partes altas? A ver, vamos a ver si el maíz puede ser sembrado en altura. No, no pasa nada. En la quechua, no así, aquí sí. Entonces ellos experimentaban los cultivos en este laboratorio llamado Moray y después lo llevaban a dónde. Después de experimentar qué cultivo puede ser sembrado a tal o cual altura, lo llevaban hasta dónde, profesor, hasta lo que se conoce como andenes, que son parecidos. Con razón que ellos saben qué plantar en tal o cual escalerita o terraza. ¿Me dejo entender? Tiene sentido, Sion. Seguro que tú dices, profe, ¿cómo ellos sabían cómo plantar aquí arriba y cómo cuál plantar abajo? Porque las plantas no van a crecer en diversos pisos, en todos por igual. Gracias a Moray, ¿sí? ¿Qué es el Moray? Repito, es un laboratorio agrícola. Son, en este caso, terrazas circulares. La gente de Discovery Channel, Nat Geo, te dicen que esto fue hecho por extraterrestres. No pienso hablar acerca de ello. Sigamos. ¿Cómo se llama? Moralla, el Moray. También desarrollaron el comercio a través de los catos, ¿no? O ferias. Muy bien. Profesor, una consulta. Tierras. ¿Cuántas tierras habían? Existían tierras del pueblo, existían tierras del Estado y existían las tierras del sol. Las tierras del pueblo fue las que te expliqué hace ratito. Se le entregaba a los recién casados, se les entregaba un tupu de tierra. Se decía topo o tupu. Ahí he puesto los dos, por ahí te confundes. Topo o tupu de tierra. ¿Cuánto equivalía un tupu? 2.700 metros cuadrados. Y para una mujer, la mitad de un tupu. Machista, ya sabía. ¿Por qué a la mujer le dan menos? ¿Por qué es menos fuerte? No. Porque ya sabía, ya es sociedad patriarcalista, seguro van a decir. No, campeona. Los mochicas te demostraron que no somos machistas. Más bien somos eficientes, que es distinto. ¿Por qué? A una mujer se le da menos, no porque desconfiemos de su capacidad agrícola, sino que las mujeres también destinaron un tiempo para la textilería. Y en eso tú, mi querida señorita, eres una esencia viva. Pero ¿qué está pasando hoy en día? ¿Tú tejes? ¿Tú sabes tejer? No. O capaz sí, y me das la contra. ¿Tú sabes tejer al crochet, a palitos? Pero tu mamita sí lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Porque ese conocimiento ha sido transmitido de generación en generación. De generación en generación hasta la generación de cristal, donde todo se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque tú ya no vas a querer tejer. Porque es, ay mamá, esa es época antigua, yo ya no voy a hacer eso. Si yo quiero comprar algo, si quiero ropa, me compro. Otro, tu mamita cocinaba como los dioses. La mujer tenía otras actividades. ¿Quién alguna vez no has probado el sazón de su abuelita? ¿Te ha pasado? ¿Sí o no? La mamita cocina. Ahora tú cocina, porque la idea es que ese conocimiento se herede de generación en generación, tanto los hombres como mujeres, ¿no? Entonces date cuenta, ¿no? Eso que dice Caterín, grábalo, graba esa frase de Caterín, que Caterín Milagros Guapaya Camaco, grábalo de acá a unos 20 años, 30 y 50 años. ¿Qué van a decir tus nietos de tu comida? ¿Qué van a decir? Mami, los incas desarrollaron textilería y muy buena comida. Y ellos trasladaron ese conocimiento de generación en generación. ¿Tu generación? ¿Qué tal, mami? Ay, hijo, no te preocupes. ¿Sabes qué? No hables de eso. Toma tu tablet y déjalo tranquilo.
¿Te diste cuenta? No es que tú tienes que aprender a cocinar porque eso es machista, no, sino porque las tradiciones se pierden, en serio, se pierden. Y tu generación está perdiendo. Tu generación está perdiendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, aprendí a cocinar, felizmente, y me encanta la cocina. Yo nunca voy a morir de hambre. Pero entonces, ¿me hago entender? Esto es importante. Las tradiciones no pueden, las tradiciones tienen que supervivir, pero a veces, pues, bueno, se entiende y se respeta. Tampoco te voy a obligar a que hagas algo que no te guste, ¿ok? Sigamos. Profesor, entonces los hombres y mujeres recibían tierras, a las mujeres menos porque se dedicaban a la textilería, a la comida y a la casa, el hogar, tenían que administrarlo. También existían tierras que los comuneros o los miembros del ayuno podían utilizar. Profesor, ¿cómo que tierras comunales? Te explico rapidito. Tú y yo estamos conectados vía Wi-Fi, ¿correcto? Sí. ¿Estamos conectados a Wi-Fi o datos? Bien. Pregunta, profesor, ¿qué pasa si se te van tu Wi-Fi y tus datos ahorita? Sales de la sala, ¿sí? Pero como no te quieres perder la clase, ¿qué vas a hacer? Tienes que conseguir un lugar donde puedas tener Wi-Fi. Y para tu suerte, tu parque tiene Wi-Fi. Sales con tu mascarilla y tu laptop a tu parque, ¿a qué? A escuchar la clase porque hay Wi-Fi gratis. Dime, ¿ese Wi-Fi tú lo puedes usar con normalidad? Sí, porque es de todo, comunal. ¿Me dejo entender? Comunal. Profe, pero no creo que lo haga, es utópico. Créeme que podrías hacerlo, pero sí o no, ¿me dejo entender? El Wi-Fi de tu parque que dices Wi-Fi gratis, ¿no? ¿Todos pueden utilizarlo, sí o no? Según esa lógica, ¿sí o no? Sí, profe, sí, se puede. En esa época era igual. En esa época, profesor, cuando pasaba una desgracia con tus tierras por un huaico o algo, el campesino podía utilizar las tierras comunales para cultivar y así sobrevivir. De esa manera el Inca siempre preveía de que no falte comida por tierras. El estado jovencito, señorita, estuvo controlado también por grandes personalidades, entre ellos la nobleza, que recuerda que te dije que eran las panacas. Panacas son conjunto de familias nobles, reales, ricas, pero ellos jamás van a trabajar sus tierras. Como te expliqué hace ratito, utilizaban la mica. También existían las tierras del sol. En las tierras del sol también eran para los sacerdotes, ¿sí? Y quienes trabajaban en esas tierras, obvio que era el pueblo, ¿no? Pero, profesor, aquí hay un dato curioso, ¿sí? Habían tipos de trabajo. Lo que te dije hace ratito de la ayuda mutua se llama AINI. AINI significa ayuda mutua entre miembros de una familia. Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Ok? Eso es todo. Eso es favor con favor se paga. ¿No? Hoy por mí, mañana por ti. La minca, a diferencia del AINI, es un trabajo de comunidad. Es un trabajo colectivo. Por ejemplo, profesor, en tu casa una combi ¡pua! Se ha caído y hay heridos. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Sacar tu celular para poder grabar desde tu casa para que se haga viral y tengas un montón de likes y vistas? ¿O me impresiona? ¿O vas a ir a ayudar? ¡Vecino, vecina, se ha caído! ¡Vamos! Y vas a ayudar. Porque hay personas, hay niños que están llorando y no pueden salir de ahí. ¿Qué harías tú? Profesor, creo que deberías aplicar la minca, ¿no? Un trabajo en comunidad, colectivo. Por ejemplo, profesor, si un parque yo qué sé, un parque está terriblemente mal, la gente bota basura, los vecinos se organizan un domingo y van a limpiar el parque. Porque hasta esperar que le hagan una municipalidad hay que hacerlo uno. Y entonces ahí está, trabajo comunal, MINCA. Y la MITA, repito, es un trabajo en favor del Estado. Trabajo rotativo y obligatorio en favor del Estado. Profesor, una consulta. ¿Y los incas tenían almacenes? Pues claro, yo te dije que los incas almacenaban en sus colcas. Las colcas eran inmensos almacenes del Estado. Pero también los incas se dieron cuenta de que cuando llevaban información a través de los chasquis de un lugar a otro, pobrecito chasqui se iba a cansar. Para evitar que se canse el chasqui, lo que hicieron fue crear los tambos. Los tambos están ubicados en caminos, cosa que si el chasqui salía y se cansaba, ahí hay un tambo. Entraba el tambo, comía, bebía chicha de jora y descansaba unas 5 horitas y seguía corriendo. Así, los tambos ayudaban mucho al chasqui. Eran caminos ubicados en los Capac Ñam o caminos del Inca. Pero aquí viene algo más chévere. Las pirguas. Profesor, a ver. ¿Los tambos y las colcas eran establecidas por el Estado? Sí. Profe, ¿y las pirguas a quién satisfacían? Al pueblo. Eran almacenes de los años, de las familias, para que cuando haya algún desastre natural,
ellos puedan acceder a alimento rápidamente. Cuando se incendia una casa aquí en Lima, cuando hay un incendio, cuando hay lo que pasó, por ejemplo, aquí en cerca Villa Sabor, estoy muy cerca del lugar donde se incendió, donde una cisterna de gas se volteó y te diste cuenta de lo que pasó, ¿cierto? Muchas personas quedaron terriblemente mal. El Estado lo primero que hizo fue comenzar a entregar comida, agua, frazadas, ¿no? Casas, en fin. En esa época, los incas ya se preveía eso. Antes de la desgracia, ya tenían almacenes con comida. Cosa que si pasaba cualquier desgracia, saca de las pirguas, saca de las pirguas, saca. Las pirguas eran almacenes para la comunidad. Qué bonito, ¿cierto? Imagínate que hoy en día haya eso, ¿no? Una pirgua en cada comunidad. Pero el individualismo y el capitalismo quizás no hace que eso sea posible. En esa época era distinto. Muy bien, campeón. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? Hasta aquí llegamos a explicar todo lo que está aquí. Nos vamos a ir directamente a lo que es organización política y social, ¿sí? Voy a avanzar con tiempos porque el tiempo me va a ganar. Escucha. Organización política. Cuando hablamos de organización política, nos estamos enfocando directamente a lo que se concierne a quién te domina y quiénes son los que siguen el cuadrito. Por ejemplo, el Inca era el todopoderoso, amo y señor del universo conocido, hijo del dios Sol. El Auqui, profesor, ¿quién era? Era el futuro gobernante, era el príncipe. Yo te pregunto, ¿el Inca podía saber exactamente lo que ocurría en todo su imperio? No. El Inca necesitaba un consejo. ¿Para qué? Para que te aconseje. Así como tu amigo o tu amiga que te da consejos, el Inca también merece consejos. Ahora te pregunto, ¿estos consejeros quiénes eran? ¿Te acuerdas de los 4 suyos? ¿Te acuerdas de los 4 suyos? Sí, ¿se te acuerdas de los 4 suyos? Ya. Cada suyo tiene un jefe. ¿Sabías eso? Cada suyo tiene un jefe, ¿sí? Y estos jefes, ¿saben cómo se llaman? Suyuyuk, Suyuyuk Apu. Como alcalde no sería. Sería, por ejemplo, como gobernadores regionales. Más grande también. Más grande. Por ejemplo, te pregunto, si el Suyuyuk Apu es el jefe de un suyu, ¿cuántos Suyuyuk Apu ingresaban a este Consejo Imperial? ¿Cuántos? 4. Bien, 4. Correcto. Entonces, el Inca ya tenía los 4 sentaditos y decían, oye, Suyuk Apu, ¿cómo hacemos? Dime, ¿cómo están las cosas en tu suyo? No, que la cosa está mal, no llueve, no llueve. Ya, listo. Entonces ahí el Quipu Camayo iba contabilizando, a ver, acá no llueve tantos días. El Quipu Camayo, ¿te acuerdas del Quipu? Ahí estaba contabilizando. No había escritura, pues, él no había escriba. Profesor, ¿qué más? Te pregunto, estos 4 jefes de los suyos, o Suyuyuk Apu, yo te pregunto, ¿cómo sabían exactamente lo que pasaba en el suyo? Ah, tiene razón, ¿no, profe? ¿Sabes cómo? Gracias al Apunchik. El Apunchik era el jefe de provincias, también llamado Guamanís. ¿Sí? Y el Apunchik tenía otro nombre, se llamaba Tocricoc. Escucha, profesor, sería algo así como, ahora sí, sería algo así como pequeños regidores en cada pueblo, correcto. Mira, para que entiendas sería así un cuadro general, ¿ya? Escucha, este es un suyo. Escucha, este es un suyo. Aquí lo compré aquí, suyuyu apu, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿cómo se llama lo que está aquí? Esto se llama P. ¿Eh? Y P. Por tanto, dime, un suyo está compuesto por varias provincias, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Un suyo está compuesto por varias provincias? Sí, profe. ¿Y cómo se llama el jefe de una provincia? Se llama Apunchik. ¿Ok? Apunchik. Según mi gráfico, ¿cuántos Apunchik tiene mi gráfico? ¿Cuántos Apunchik tiene mi gráfico? 3. Bacán. Muy bien. Ahora, profesor, entonces los Apunchik le decían al Suyuyuk Apu lo que pasaba y él le decía al Inca. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Apunchik le dice al Suyuyuk Apu y el Suyuyuk Apu al Inca. Bacán.
Pero, profe, ¿cómo sabe el Apunchik lo que pasa? Hay otra jerarquía más pequeña. ¿Sabes cómo se llama? Se llaman los ayllus. Cada provincia está dividido en un ayllu, que es más chiquitito. Así voy a colocar un cuadradito rojito, ¿vale? Este cuadradito rojito se llama ayllu. Ayllu. Y este ayllu está gobernado ¿por quién? Por un curaca, que ahora sí es como un alcalde, el curaca. Profesor, te pregunto, entonces, supongamos que en mi pueblo no llueve, le digo, curaca, no tengo agua. ¿El curaca quién le dice? El curaca quién le dice que no hay agua en su pueblo? Al Apunchik. ¿Y el Apunchik a quién se lo dice? ¿Y el Apunchik a quién se lo dice? Al Suyuyuk. Y el Suyuyuk en el Consejo Imperial se lo comenta al Inca. ¿Te diste cuenta, sí o no? Dos cosas importantes. Consejo Imperial es también llamado Tahuantinsuyo Camachik, por si acaso te confundes, ¿vale? También se le conoce Tahuantinsuyo Camachik. Pero, profe, ¿qué pasa si en este proceso las cosas salen mal? Sencillo, existía los ojos y oídos del Inca, llamado el Tucurcuy. Era el fiscalizador, era el que todo lo ve, para que todo sea concreto, claro y transparente. ¿Ok? Te preguntan quién era el fiscalizador, el Tucurcuy, para saber si el Curaca, el Apunchik, el Suyuyuk Apu están cumpliendo con su rol. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta aquí? Curaca le dice al Apunchik le dice a Suyuk le dice al Inca. Tómale foto, profe, antes que lo borres. Ya. Guardar, es política. Listo. En lo que respecta a la organización social, campeón, no te olvides que existe el Inca, la Coya, que es su esposa, el Auqui, que es el hijito, y el Pehuichuri. ¿Quién es el Pehuichuri? El Pehuichuri son los hijos, pues los hijos secundarios. ¿Sí? La realeza, pues la realeza, son la realeza, la clase alta. La nobleza, existen tres tipos, ¿ya? Nobleza de sangre eran profesor los parientes del Inca. Cuando digo parientes me refiero a sus tíos, sobrinos, primos, hasta hermanos. Nobleza de sangre, familia cercana, ¿no? Del Inca. El nobleza de privilegio. A los incas no le convenía que sus pobladores, que eran muy eficientes, por ejemplo, supongamos que el profesor sea el guerrero más fuerte de todo el Tahuantinsuyo. Obvio que el inca me va a pedir que yo lo ayude. Si el inca no me da favores, yo me rebelo contra el inca. Entonces el inca dice, a mis enemigos o potenciales enemigos los tengo que tener más cerca. Por eso que a los grandes y destacados hombres, o hombres principalmente, del Tahuantinsuyo, se les colocaba en nobleza de privilegio. ¿Por qué? Para darle mejores condiciones y evitar su rebelión. ¿Se entendió hasta aquí? O sea, le doy privilegios para que ellos sean fieles soldados del imperio. Sigamos. Profesor, nobleza advenediza. Primero preciso qué es advenediza y luego te explico. Advenediza significa adoptado o adoptada. Nobleza adoptada. Nobleza que no tiene sangre de los incas. Nobleza que no es privilegiada. Es una nobleza que ha sido insertada hacia los incas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Te acuerdas que te hablé hace mucho tiempo de las alianzas matrimoniales? ¿Te acuerdas que el Inca se casó con la hija de algunos jefes de los pueblos? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que el Inca se casó con la hija de este gran gobernador? Ya, yo te pregunto, ¿y el papá, tu suegro, dónde lo pones? ¿Tu suegro, ese jefe, quién será? ¿Será Inca? No. ¿Tu suegro será privilegiado? No, porque no ha hecho algo tan importante. Solo me dio a su hija. Y eso no es importante. ¿Nobleza de sangre? No. ¿Dónde la pones? A ese curaca que eres tu suegro. Lo colocarás en la nobleza advenediza, porque es una nobleza adoptada. Lo estás adoptando, porque no es de tu sangre, ni siquiera es privilegiado. Es advenediza, ¿vale? Curacas regionales. En lo que respecta al pueblo, tenemos al Jantorruna, que es el campesino y que hemos hablado extensamente en el ejemplito de la Inca. Los mitimaes son ayllus nobles o colonizadores. Cuando el Inca quería someter o poblar territorios ya conquistados, enviaban grandes familias a poblar esos territorios. Ojo que después de haber sido colonizados. Son los mitimaes, ayllus móviles, ayllus o pueblos, familias que se movilizaban porque el Inca lo ordenaba, ¿vale? Los yanaconas eran la servidumbre, los siervos de los incas.
se encargaba de hacer sus tareas domésticas, limpiar, lavar, cocinar, cargarlos, llevarles y hacerle airecito al Inca y limpiar su camino cuando éste pasaba. Y los piñas eran los más piñas, eran esclavos que trabajaban en los cocanes. La hoja de coca era muy importante para el consumo incaico y para algunos templos ceremoniales con fines meramente religiosos. ¿Ok? Así que ya sabes, ¿eh? Capuruna campesino, Mitimay ayllus movibles por orden del Inca, Yanacona servidumbre y piñas eran esclavos. Profesor, trabaja como piña. Listo. En lo que he visto economía ya hemos trabajado, ¿cierto? Profesor, ¿qué es el Tahuantinsuyo Camachico? Lo dije, hija. El Tahuantinsuyo Camachico, estimada Alessandra Oliviera, es el Consejo Imperial. Porque obvio que los incas no sabían español, ¿no? No sabían. Ellos le decían al consejo, le decían Tahuantinsuyo Camachico. Así que no te preocupes, hija. ¿Ya? Apunta si quieres. Eso lo coloqué hace ratito. ¿Sí? No te preocupes. Profesor, en economía, el año profesor recuerda que era la principal base de la sociedad, ¿no? Incaica. Hemos visto que la economía incaica se basaba en dos principios, reciprocidad y redistribución. Hemos visto que la economía incaica tiene tierras del pueblo del Inca del Sol y las tierras comunales, ¿te acuerdas? Sapsi, ¿no? Sapsi. Todo esto ya te he explicado, eso estamos resumiendo. Existen tres tipos de trabajo, ahí en Inca, también lo hemos explicado en el Los andenes, explicamos qué son los andenes, y que me diga en el chat alguien que me entendió, ¿cómo se llamó el laboratorio agrícola que tenía andenes circulares? Comienza con M, le sigue la O, le sigue la R. Gracias, Moray. Muy bien. Así como el Moray, que se aplicaba en este caso para poder maximizar la productividad agrícola. Los depósitos como las colcas o almacenes de estado y los tambos ubicados en los caminos para facilitarle la vida a los chasquis. En lo que relaciona a religión, cosmovisión, Hanampacha, Caipacha y el Ucupacha. Profesor, no te olvides, ¿eh? El Hanampacha es el mundo de los dioses. El Caipacha es el mundo donde viven los hombres. Y el Ucupacha es el mundo donde están los muertos. A esto se llama cosmovisión. Recuerda que los incas eran politeístas. Por ello tenían varios dioses. Huiracocha, Inti, Pachacama y Quilla. También tiene festividades como el Inti Raymi, que en Saco de Libros trabajamos mucho, y el Capac Raymi que se hace siempre en diciembre. En lo que respecta a educación, no te olvides que quien creó el Yachehuasi fue Inca Roca, y el Yachehuasi era una educación, o un colegio, casa de saber, donde se destinaba solo el conocimiento a la gente de clase alta, gente noble. El que dirigía este Yachehuasi era la Mantra. Pero así como había educación para la clase noble, clase alta, clase élite, también había un tipo de educación no formalizada. Por ejemplo, la impartida por la familia. Hijo, mira, ven, aprende. Cuando seas grande serás un gran ceramista como yo. Hijo, ven, mira, aprende a hacer orfebrería. Cuando crezcas serás tan hábil como yo. Eso se llama conocimiento por experiencia, ¿cierto? Y por tradición. Y las ayas vivían en el Ayahuasi. Eran las vírgenes del sol. Eran mujeres destinadas al culto solar, sí, se dedicaban a la textilería y a preparar chicha de jora, como ves en el dibujito. Eran administradas por una jefa, así como el Yachehuasi tenía la mauta, el Ayahuasi tenía a la mamacona, que se encargaba de enseñar a las mujeres a preparar chicha de jora y los textiles. En el Ayahuasi, o casa de las escogidas. En lo concerniente a comunicaciones, los incas se trasladaron por caminos sagrados, que habían sido creados por Wari, el imperio Wari, pero que ellos lo van a bautizar con el nombre de los caminos sagrados de los incas. Ahí están los chasquis, ¿sí? Y la arquitectura, para terminar, tenemos a Machu Picchu, una arquitectura de tipo civil, Coricancha, Cori sagrado, Coricancha, templo del Coricancha, el más importante, y Sacsayhuamán, una fortaleza militar. Ok, campeón. Primera pregunta. Clave. La estructura económica del Imperio Inca estaba basada en dos principios básicos, A, B o C. Creo que entendiste esos principios de dominación. Clave A. 2. La lista oficial del Inca recibe el nombre de, escucha bien, al listado oficial se le llama Capac Cuna. ¿Qué significa el Capac Cuna? Es donde está la lista de todos los 13 incas. No te olvides, ¿ya vale? Ese término sí nos faltó precisar. Capac Cuna es el listado oficial de los incas. Capac Cuna. 3. Primer inca de los Hanan y fundador del Yachehuasi. Lo vimos hace ratito, ¿te acuerdas? Yachehuasi, Hanan, militar, ese era Inca Roca.
4. Profesor, ¿cómo sabe usted dónde está la cara de los incas? ¿Cómo fue su cara, su rostro? Los incas pintaban, ¿sabías tú? Pintaban en telas y en madera y lo colocaban en un recinto muy bonito llamado el. Por eso tu clave en la 4 sería la T de dado, ¿no? Uno explicando cosas que vienen en el Excel y aquí apareció otra pregunta. 4 dados. 5. Lugar donde procede la gente. Uy, lugar de origen. ¿Cómo se llama tu lugar de origen? Las Pacarinas o lugar de origen. 5 dados. 6. Son reservorios o almacenes que se encontraban en los caminos. Ayudaban mucho a los incas y hasta el día de hoy son llamadas tiendas, tambos, ubicados en los caminos. 7. Los talleres estatales donde se producían tejidos y bebida. Ya está, ya. Estaban las mujeres del sol. No es Yachaywasi, es diferente. Ayahuasi es. Ahí están las ayas o escogidas. Ayahuasi. 8. ¿Te acuerdas que te dije que en caso de desastres los incas tenían en los pueblos un tipo de almacenes? ¿Cómo se llaman esos almacenes? Bien jugado. Pirguas. En caso de emergencia. 9. El topo era entregado al campesino en usufructo. Correcto. El SAP, si era tierra comunal, correcto. El collar dirigía, el collar no era la nobleza, no, nada que ver. En los casos se realizaban intercambios, claro, las ferias, correcto. Los topos se le daban, no seas malo. Tu clave sería la clave dado. Y la 10. Centro del universo religioso, el templo más importante de los incas. Fue el Ollantaytambo, ¿no? Con cancha, fácil. Bueno, jovencito, con buena vibra me voy.